Muy buenas noches, muy agradecido por la presentación y bueno, ante todo agradecer por los participantes a de alguna manera, este evento de este diplomado que vamos a compartir justamente las experiencias en el tema de saneamiento físico legal de predios rústicos, comunidades campesinas y nativas, ¿no? Disculpen si me dejan compartir la pantalla para ver la presentación, para ser más didáctico y vamos a desarrollar el tema. Muy bien. Ok, listo. Entonces, unas precisiones. Vamos a desarrollar el tema, como se indicaba, vamos a hacer 1 hora y media de exposición. Al final tenemos media hora. Por favor, queremos sacarle de alguna manera provecho a esa media hora. Las preguntas, por favor, relacionadas al tema que estamos desarrollando. Si es un tema de comunidades campesinas, de predios rústicos, de derechos habilitados, lo vamos a ver en su momento, para tener un orden y sobre todo, como esto se está grabando, puedan tener ya respuestas fijas con respecto a cada tema que se está de alguna manera desarrollando en la parte práctica, en la parte de alguna manera teórica, ¿no? Para que de alguna manera todos los participantes puedan contar con todos los conocimientos. Entonces, al final, la media hora vamos a tratar de aprovechar con preguntas y respuestas rápidamente para atender a todos los participantes. Muy bien, vamos a empezar el tema. Muy bien. Esta primera parte del diagnóstico físico legal en materia rural busca de alguna manera centrar las bases de un saneamiento que realizan los gobiernos regionales en materia rural, ¿no? De predios rústicos y de terrenos seriazos habilitados, que es su competencia, ¿no? Hay que entender que el marco normativo de la 31145 y su reglamento del Decreto Supremo 014-2022 IDARI trata únicamente del tema de formalización de predios rústicos y de terrenos seriazos habilitados, ¿no? Y vamos a diferenciarlo con otro tipo de procedimientos que también es competente de gobiernos regionales, pero vamos a centrarnos sobre ese caso. Primer punto. Segundo punto, este diagnóstico de alguna manera es la base del saneamiento. Y el diagnóstico me permite determinar exactamente la situación jurídica con respecto a la titularidad del predio matriz, donde está superpuesto el predio que vamos a sanear o la unidad territorial que vamos a sanear, ¿no? Entonces, es importante conocer la titularidad, sobre qué terrenos estamos. ¿Para evitar qué? Para evitar conflictos a futuro, ¿no? Que se generen conflictos donde aquella persona que recibe un título puede haberse, digamos, emplazado por otro propietario, por otro titular que cuestione su derecho, y eso es lo que no queremos en este procedimiento. Entonces, el diagnóstico es la base de los procedimientos de formalización. Lamentablemente, en el momento de la erogación de la ley y el reglamento, no se ha establecido una etapa previa al diagnóstico técnico legal, que lo van a escuchar por ahí, que es el diagnóstico de la informalidad rural, ¿no? Lo que es el prediagnóstico rural, que es una especie de cuantificación, ¿no? De zonas de intervención donde el gobierno regional elige territorios para poder saber si ingresa o no y realiza estos procedimientos de oficio o a pedido de parte, ¿no? Es como una especie de catastro rural, pero vinculado mucho al tema de propiedad, ¿no? Y limitaciones. Entonces, esa parte no está de alguna manera regulada. Sí podría ser de que cualquier gobierno regional implemente esta etapa previa antes de pasar justamente a la etapa del diagnóstico técnico legal para tener y cuantificar justamente este universo o esta demanda remanente en materia rural, que es importante definirlo. Pero entremos a esta parte, digamos, del desarrollo temático de esta primera parte del proceso de formalización. Entonces, lo primero que debemos entender en este diplomado es fijar el tema de las competencias. Los gobiernos regionales tienen un marco especial de la 31145, el marco regulatorio y su reglamento, para trabajar y atender las necesidades de titulación de solamente predios rústicos y terrenos seriosos habilitados. Serían estos dos primeros puntos, dos primeras competencias, ¿no? El marco legal está establecido para ello, en la cual los predios rústicos podrían ubicarse sobre propiedad del Estado o podrían ubicarse sobre terrenos de propiedad privada. Entonces, sobre esos dos aspectos podría el ente formalizador regional titular formalizar. En el tema de terrenos seriazos habilitados, incorporados a la agricultura, solamente se titula o interviene el gobierno regional sobre terrenos que estén superpuestos sobre propiedad del Estado o de alguna entidad del Estado. Consecuencia, si el terreno seriazo habilitado se encuentra sobre propiedad privada, no va a poder participar el gobierno regional. Ya el titular del predio o el poseedor tendrá que iniciar su proceso judicial, ya sea de prescripción, título supletorio sobre dicho predio para poder de alguna manera ganar este derecho de propiedad. Entonces,
que quede claro de alguna manera la competencia de la 31145. En el tema de terrenos seriazos habilitados, es importante mencionar que existe otro marco normativo totalmente diferente, ¿no? Que está regulado en el Decreto Supremo 026/2003 AG y tiene un marco regulatorio especial para la adjudicación de estos terrenos. Al igual que el tema de comunidades campesinas, que también tiene un marco especial en la Ley de Comunidades, la 24656, y en la Ley de Deslinde y Titulación, la 24657. Y las comunidades nativas, que también tiene otro marco regulatorio, ¿no? Con la 22175 y su reglamento. Entonces, estos marcos normativos especiales definen el tema de la competencia para poder establecer qué procedimiento voy a aplicar y, sobre todo, para saber si lo voy a titular como gobierno regional o no lo voy a titular como gobierno regional y tengo que recurrir a otra entidad pertinente, ya sea administrativa o judicial, para que poder subsanar y sobre todo adquirir el derecho de propiedad del suelo, en este caso del predio rústico que estoy conduciendo o tengo la posesión directa del mismo, ¿no? Entonces, el primer aspecto es definir el tema de las competencias dentro del parámetro de la ley 31145. Muy bien. El segundo aspecto es comprender hacia dónde van los gobiernos regionales, ¿no? Los gobiernos regionales tienen un objeto que seguir, todos los gobiernos regionales a nivel nacional tienen que seguirlo. Y este objeto, siempre hemos dicho de que es la visión o la mirada que tienen los gobiernos regionales y establecido así por parte de la ley, la 3145, para que los equipos técnicos del gobierno regional, ya sea personal de planta o personal nuevo, realice un buen trabajo de formalización, un idóneo trabajo de formalización. Es el primer aspecto. Y el segundo aspecto del objeto es de que al entregar ese título de propiedad inscrito en registros públicos, sea un título de alguna manera perfecto, inimpugnable, que no pueda ser cuestionado ni en la vía administrativa ni en la vía judicial. Quiere decir que el equipo técnico del gobierno regional ha realizado un buen trabajo y ha expedido un título debidamente inscrito y en este caso el agricultor se beneficia con ese procedimiento. Entonces, el objeto encierra ese contenido. Y se expresa así porque quieren hacer bien las cosas y evitar los errores de la antigua legislación. La 17716, la 667 y el decreto legislativo 1089 tenían errores con respecto a la titulación porque entregaban títulos pero no realizaban saneamiento físico legal. Y por eso que se dan la gran cantidad de procedimientos de cierre por duplicidad. Y lo pueden percibir ustedes en las publicaciones en el Diario Oficial del Peruano, en la página web de la SUNAT, ¿no? Y en los distintos procesos administrativos y judiciales que existen sobre personas que tienen su título de propiedad en materia agraria, pero por ahí salió un proceso judicial de un propietario que reclama los mismos derechos del derecho del suelo, siendo también propietario. Entonces, esa irregularidad, esa mala práctica justamente se ha terminado con con este objeto de la ley, con la 31145. Ahora sí, el compromiso del equipo técnico de los gobiernos regionales, el equipo de diagnóstico físico-legal, es hacer un buen trabajo de investigación, es hacer un buen trabajo de búsqueda de esos antecedentes antiguos de propiedad, llevarlos a una plataforma, a un sistema de bases gráficas y plasmarlos en un informe de diagnóstico técnico legal que es el producto final. Y ese producto final debe ser decisivo, determinante de que no existe otros titulares que los determinados en el diagnóstico. Y sobre esos principios, aplicar el procedimiento adecuado. Si estamos en terreno del Estado, inscritos o no inscritos, aplicaremos la adjudicación estatal. Si estamos en terrenos de propiedad privada o de terceros, aplicaremos la prescripción adquisitiva. Y si estamos en propiedad comunal, no podamos formalizar porque el artículo 3 del reglamento nos impide la formalización de esos predios. Tendrá que archivarse esos procedimientos debido a que no se podría formalizar. Entonces, este objeto es directo, este objeto es pleno y sobre todo es una visión ética a los equipos técnicos de formalización. Quiere decir, en resumen, hagan bien su trabajo de formalización, justamente para no perjudicar al agricultor. Y entonces, en esa visión, se ha establecido a través del reglamento del 014-2022 Midagri una serie de procedimientos adecuados para subsanar o corregir cualquier imperfección con respecto a los derechos de propiedad.
Entonces, en un primer momento, determino cuál es la situación jurídica de mi predio. Yo soy poseedor de un predio rústico de 20 hectáreas desde del año 2000. Entonces, quiero saber mi situación jurídica. Entonces, esa situación jurídica se determina sabiendo quién es el titular del terreno matriz. ¿Es el Estado, la SBN, Escofopri, o son terrenos que no tienen antecedentes registrales? O puede ser una empresa agrícola, puede ser un propietario privado, puede ser una comunidad campesina o una comunidad nativa. Entonces tengo que determinar quién es el titular del terreno para a partir de este conocimiento aplicar los procedimientos que están establecidos en el reglamento. El reglamento establece una serie de procedimientos que yo tengo que aplicarlos conforme al titular del suelo. Consecuencia, yo no podría aplicar un proceso de adjudicación estatal sabiendo que es propiedad privada. Yo no podría aplicar un procedimiento de prescripción sabiendo que el terreno es un terreno que no tiene antecedentes registrales y le pertenece al Estado. Consecuencia, no voy a aplicar una prescripción, porque mi marco jurídico ha sido bien establecido, bien diseñado para saber qué procedimiento aplico en cada caso. Entonces, el objeto del reglamento también es aplicar el debido procedimiento a cada casuística existente. Entonces, por eso tenemos procedimientos sobre propiedad estatal, procedimientos de terrenos seriosos habilitados sobre terrenos del Estado, procedimientos de prescripción adquisitiva de dominio sobre propiedad privada, inscrita o no inscrita, sobre procedimientos de regularización del tracto sucesivo, ¿no? De propietarios extrarregistrales que tienen un documento de propiedad y que quieren regularizarlo, y los procedimientos vinculados a generación y prevalencia de la información catastral, entre ellos el tema de rectificación de áreas, linderos y medidas perimétricas. Entonces, las reglas de juego están establecidas desde un objeto principal hasta un objeto específico con respecto a la aplicación de los procedimientos. Entonces, ya tenemos dos conceptos muy bien fijados. Establecer la titularidad del terreno y aplicar el debido procedimiento a cada una de las casuísticas presentadas. Muy bien, entonces, el reglamento y la ley se han puesto en los supuestos diferentes a nivel de gobiernos regionales. Ya han entendido de que los gobiernos regionales a veces no cuentan con un personal que conozca los temas de formalización, un personal que esté capacitado. Entonces, el manual, en este caso el reglamento, ha tratado de darle esa ayuda metodológica a estos equipos de alguna manera de formalización, ¿no? Para lo cual se ayuda del reglamento, el 014-2022, estableciendo pues, puntos digamos, de intervención de estos profesionales, ¿no? El ingeniero en ciencias agrarias, el abogado, especialista en formalización, para que comiencen a diseñar una estrategia de saneamiento físico legal. Y esta ayuda metodológica parte en principio de los conceptos establecidos en el reglamento, ¿no? Y el concepto va de la mano como una actividad proactiva, con una acción proactiva. ¿Qué quiere decir? Si en este momento me contratan para trabajar en un gobierno regional conjuntamente con mi técnico, ¿no? Un ingeniero, un geógrafo, trabajar en un gobierno regional y necesito hacer un saneamiento físico legal de una unidad territorial o de predios rústicos que me asignen, tendré que ver y empezar a leer el tema de los conceptos para ver dónde puedo formalizar y dónde no puedo formalizar. Entonces, si nos vamos a los conceptos, vemos el concepto de predio rural, aquellos ubicados fuera de zonas urbanas o de expansión urbana. Entonces, esa parte que estamos de alguna manera comentando, haciendo el texto en lectura, se materializa a través de un componente especial, y esto quiero que se entienda. Si lo leemos como abogados, vamos a leer, sí, pues zona urbana, rural, pero ¿dónde estará la zona urbana y dónde estará la zona rural? Yo como abogado no lo puedo percibir. Necesito visualizar estas zonas urbanas y de expansión urbana para saber qué predios los puedo incluir en un proceso de formalización y cuáles no. Entonces, ¿qué necesito complementar? Necesito una base gráfica que permita graficar todas estas limitantes donde no puedo formalizar. Excluyendo justamente estas zonas, automáticamente me quedará las zonas que sí puedo formalizar, pero ya les estoy visualizando. Estoy visualizando a través de una plataforma que puede ser pues una base gráfica en ArcGIS, ArcView, AutoCAD, ¿no? O QGIS, que me permita verificar y plasmar todos estos conceptos plasmados justamente en esta base gráfica
que recoja justamente estas realidades. Entonces, el concepto me guía y la aplicación práctica es el establecimiento en la base gráfica de propiedades. Entonces, aquellos ubicados en zonas urbanas zonas urbanas o de expansión urbana, pero ahora eso se ha modificado con respecto a la dación del Decreto Supremo 012-2022 vivienda, por la cual establece otro tipo de determinación de suelo, como suelo urbano, suelo de protección y suelo rural, otro tipo de clasificación. Pero este contenido va a estar dentro de los planes de acondicionamiento territorial. Consecuencia, como abogado tendré que pedir los planes de acondicionamiento territorial a la municipalidad y posteriormente esos planes, la parte gráfica, la parte planimétrica, tengo que ingresarla a esta base gráfica de propiedades. Entonces, esa es la tarea que tengo que hacer en la práctica. No de un sentido teórico, sino de la parte práctica. Entonces, tengo que ingresar esos polígonos digitalizándolos, vectorizándolos y colocándolos con los antecedentes de la aprobación para tener y ingresar después los polígonos individuales y saber si estoy dentro o fuera de mi competencia. Entonces, ¿me está ayudando la definición? Sí, me está ayudando a fijar justamente la labor que tengo que hacer como abogado, como técnico, ¿no? Y cuando entramos al tema del concepto de predios rústicos, igual que al tierras, cerezas habilitadas, tengo un concepto que dice son aquellos de uso agrario. Entonces, tengo que determinar que tenga uso agrario. Y eso lo puedo determinar en campo, sí, pero también lo puedo determinar a través de plataformas especiales, por ejemplo, las imágenes del Google Earth, que son de alguna manera una ayuda metodológica para poder definir este tema de la ocupación del suelo, pero también tenemos el tema del satélite peruano que puede ayudarnos a definir exactamente con mayor precisión y sobre todo pues con mayor certeza posible ubicaciones de predios que ya estén ocupados por viviendas o tengan una ocupación totalmente diferente a la agropecuaria. Entonces, esto también nos puede ayudar. Entonces, esas imágenes también las bajaríamos a nuestra plataforma, a nuestra base gráfica de propiedades. Entonces, como vemos, hay aplicativos que nos va a ayudar justamente a definir dónde podemos intervenir y dónde no podemos intervenir, ¿no? Donde de alguna manera en zonas urbanas, expansión urbana es competencia municipal. Ahí la municipalidad tendrá que ver sus mecanismos de saneamiento para ese predio, pero fuera de esas áreas, automáticamente el gobierno regional sí tiene competencia para poder formalizar. Y el otro tema que vemos ahí es el tema del tiempo, el tiempo, ¿no? Entonces, el tiempo define también el tema de la competencia. Yo puedo formalizar predios que están en posesión antes del 31 de diciembre de 2020 si están sobre terrenos del Estado. Entonces ahí ya tengo una competencia temporal, entonces utilizaré también medios que me permitan definir esta antigüedad. Pero también tengo el plazo o el tiempo en el tema de propiedad privada, los 5 años para el tema de la prescripción. Entonces, en resumen, los conceptos nos ayudan a fijar ideas y sobre todo a plasmarlas en la realidad, plasmarlas justamente a través de la implementación de las bases gráficas de propiedades, que son una de las herramientas importantes dentro de un proceso de formalización. Ahora bien, el artículo 3 del reglamento del 014 establece una serie de limitantes, ¿no? Los famosos ámbitos excluidos, donde le indican a la brigada o le señalan a la brigada, en estas zonas tú no puedes formalizar, tú no vas a poder titular porque hay limitantes legales establecidas en el marco normativo. Entonces, en la práctica, ¿qué debemos hacer? Debemos ingresar todas estas poligonales, toda esta información a nuestra base gráfica de propiedades para saber exactamente qué polígonos de trabajo en la unidad territorial o aquellos que sean a solicitud de parte se encuentren superpuestas sobre estas áreas e informar al administrado de que no lo voy a poder formalizar debido a que tiene esta contingencia. Entonces, el trabajo práctico es ubicar toda esta información, actualizarla y plasmarla en la base gráfica de propiedades. ¿Y sobre qué se, de alguna manera, detalla estos ámbitos excluidos? Territorios de propiedad o posesión de comunidades campesinas y nativas, predios destinados para fines de vivienda, o aquellos que se ubican en zonas urbanas o de expansión urbana, como hemos visto en las definiciones, las áreas de dominio público, zonas de playa, ríos, lagunas u otros similares, las áreas naturales protegidas, ¿no? por el Estado, las tierras que constituyen zonas o sitios arqueológicos, las tierras comprendidas en los procesos de inversión privada, el tema de proinversión, las tierras destinadas a ejecución de proyectos hidroenergéticos, por ejemplo, Chinecas, Alto Piura, Majes, tierras destinadas para obra de infraestructura, Provías Nacional, Provías descentralizado, y el tema del ANIN, la Autoridad Nacional de Infraestructura, que es la competente para el tema de ejecución de obras de encauzamiento de ríos. Entonces, todas estas competencias de estas entidades automáticamente excluye la participación del gobierno regional, para lo cual
esta información tiene que ser ingresada a una base gráfica para poder graficar y representar mediante nuestra base gráfica de propiedades cuáles predios se encontrarían en estas situaciones. Entonces, vamos ahora a la parte también metodológica. Se ha probado últimamente con una directiva que regula, en este caso es el Manual de Diagnóstico Físico Legal, versión uno, con una resolución ministerial del 119 por la cual define los parámetros que se tienen que aplicar para el diagnóstico físico legal, ¿no? Entre ellos tenemos una de los modelos, ¿no? Que es traído dentro del manual de diagnóstico y cita de alguna manera una concepción muy limitada sobre el diagnóstico técnico legal. Aparentemente indica que el diagnóstico técnico legal se subsume solamente a interponer el polígono de trabajo, mi polígono de trabajo de 1 hectárea, digamos, del predio que voy a sanear o de los predios que voy a sanear, e intersectarlo en la base gráfica de las entidades, viendo el grado de superposición, ¿no? Pero ¿qué certeza tengo que esta información de las entidades esté actualizada? Primer punto. Segundo punto, esta información es una información que no se encuentra en continua actualización. Prácticamente las entidades no actualizan la información y si tomamos una información de una entidad que no ha regularizado el tema de derechos de propiedad o del tema de suelos de hace 15 o 10 años atrás, prácticamente estaremos cometiendo un error. Entonces, los visores nos ayudan a nuestro trabajo de formalización del diagnóstico, pero no son definitivos, porque la definición de estas plataformas tienen que diseñarse a través de la incorporación de la información en la base gráfica de propiedades del gobierno regional. Lo que vamos a hacer es extraer estos polígonos, ponerlos en nuestra base gráfica y actualizar esos polígonos con la última información, con la última resolución que los apruebe. Ese es el trabajo que hay que hacer. No es solamente poner el polígono y ponerlo, abro el GeoJacta de Cofopri, pongo mi polígono. No, no hay nada, no hay ningún problema. No es así. Hay que actualizar toda la información y al último, si tengo una superposición sobre un predio de Cofopri, veremos si esa información es actualizada o no. Puede ser que la información no tenga la actualización pertinente, tendré que actualizarla. Entonces, esta conceptualización es muy importante porque me permite comprender la labor de diagnóstico técnico legal que tiene que realizar una brigada. No solamente ceñirse pues como base al manual aprobado, porque el manual tiene ciertas restricciones con respecto al análisis real que se hace en diagnóstico técnico legal en materia rural. Muy bien, entonces, dicho esto, tenemos el tema de los primeros ámbitos excluidos, el tema de las comunidades campesinas y nativas, ¿no? Entonces, hay que revisar los visores, sí. Entonces, estos visores tienen que actualizarse también. Mucha información no está actualizada en los visores. Por ejemplo, si entramos al SICAR del Ministerio de Agricultura, vemos la plataforma de las comunidades campesinas. Ahora, la pregunta que se genera, ¿todas las comunidades campesinas y nativas están incluidas en el SICAR? Respuesta, no es así, no están incluidas todas. Hay muchas comunidades inscritas además que no se encuentran ingresadas dentro de la plataforma. Entonces, esa labor de ingresar estas comunidades que faltan es labor justamente del equipo técnico legal del gobierno regional que está haciendo saneamiento. Si yo me basara solamente en el SICAR, automáticamente podría cometer errores en definir que un territorio o un terreno es de propiedad del Estado sin antecedentes cuando en realidad existe sobre él una comunidad campesina inscrita, más o menos hace 100 años atrás. Entonces, es importante conocer de que los visores tienen que necesariamente actualizarse y esa labor de actualización tiene que ser realizada por la brigada técnico-legal que está ejecutando el diagnóstico. El tema también de los ámbitos excluidos en el tema de áreas ocupadas con fines de vivienda, ¿no? Hemos dicho de que las plataformas del Google Earth, las imágenes de CONIA nos pueden ayudar para esta función, ¿sí? Y es muy importante siempre la verificación en campo, que es otro elemento esencial para poder determinar justamente el grado de ocupación de los terrenos por predios urbanos y que impidan el tema de la formalización. El tema de los ámbitos excluidos en áreas de uso público, fajas marginales, áreas de protección, que están representadas en visores, generalmente el del SINAVIP, de la SBN, donde se tiene información de los bienes del Estado, pero además otras instituciones también tienen información que pueden servirnos para poder descartar ciertas superposiciones. La Zona Natural es protegida del CERNAN,
¿no? Con su visor, que nos puede también ayudar, pero hay que siempre consultarlo y actualizarlo. Igual que el tema de sitios o zonas arqueológicas, no todas las zonas arqueológicas están catastradas, digamos, o ingresadas al Ministerio de Cultura. Es importante siempre hacer la prospección en campo para determinar si en la zona que vamos a trabajar hay restos o sitios arqueológicos. El tema de proinversión, estos polígonos están definidos, son áreas que van a ser adjudicadas por un procedimiento especial para la inversión privada y que tienen que ser ingresados a nuestra base gráfica de propiedades. Al igual que el tema de las tierras destinadas para obras de proyectos hidroenergéticos. El tema de Chinecas, Alto Piura y los demás proyectos ya tienen polígonos definidos donde en esas áreas no se pueden intervenir o no se pueden titular predios rústicos porque tienen un procedimiento especial de saneamiento. Tenemos el tema de las tierras destinadas a la obra de infraestructura, lo que es Provías nacional, Provías descentralizado. Debemos comentar acá, muy importante, de que si bien es cierto, Provías está aplicando ahora la 1192, es un procedimiento especial de saneamiento, los procedimientos anteriores a la 1192 eran procedimientos ya de trato directo, donde se compraba terrenos o se adquiere terrenos con contratos de compra-venta o escrituras públicas. Muchos de ellos no se han saneado, están en proceso, entonces hay que tener en cuenta esa información en el momento de nosotros realizar un proceso de saneamiento físico-legal de un predio rústico, porque puede ser de que ese terreno ya le pertenezca al Provías Nacional, al MTC o a alguna concesionaria. Entonces es importante revisar esa información. Muy bien, igual que el ANIN. El ANIN está realizando también saneamiento físico legal para adquirir terrenos para el tema de las defensas ribereñas. Entonces, la información que cuente ANIN de alguna manera es privilegiada con respecto a los procesos de saneamiento físico legal de predios rústicos colindantes a las fajas marginales. Muy bien. Entonces, dentro de este esquema que estamos desarrollando del diagnóstico técnico legal, los entes ejecutores que realizan esta labor de diagnósticos a través de sus profesionales técnicos y jurídicos son los gobiernos regionales, ¿no? Que son los competentes para realizar todos estos procesos de formalización y saneamiento físico legal, para lo cual van a contratar personal que se va a dedicar a realizar estos procedimientos, ya sea de oficio, masivo o a pedido de parte, ¿no? Además, va a haber un equipo especial que va a hacer el levantamiento catastral, especialmente los técnicos de campo, quienes conforman las brigadas de trabajo en el tema masivo, que van a hacer un levantamiento de todas las otras en materia rural. ¿Para qué? Para actualizar el catastro. Ya sabemos que el SICAR está desactualizado, ya no se implementa, ya no se actualiza, ya no se trabaja en el SICAR. El nuevo sistema, el SCR, ya reemplaza al SICAR y toda la información levantada en el nuevo sistema y en el datum actual WGS84 es ingresada al nuevo sistema catastral que es el SCR. Ya el SCR está en funcionamiento, los gobiernos regionales están vinculados directamente con el Midagri a través de IGESPAR para que se ingrese toda la información de los polígonos levantados, de las unidades territoriales, de los informes de diagnóstico que ingresan vía un formato en PDF dentro del sistema del del SCR porque no hay todavía en el SCR un sistema informático que me permita ingresar la data como informes de texto, digamos, para poder crear un sistema informático que me dé reportes, estadísticas, no lo hay. Aún está en implementación el SCR en ese sentido. Mientras se realiza esa actualización, todos los informes están siendo subidos en PDF como una carpeta adicional vinculado justamente a la unidad catastral o al predio que estamos formalizando. Muy bien. Por otra parte, el MIDAGRI, ¿no? Es el ente rector en el tema normativo. Expide una serie de normas, entre ellas los famosos manuales que hemos comentado, que permite de alguna manera regular todo el procedimiento de formalización y el tema de catastro, ¿no? Además, brinda asistencia técnica y capacitación, ¿no? Desarrollo de capacidades a los equipos técnicos de gobiernos regionales, en la cuales dentro de estas capacitaciones está el tema de cómo, por ejemplo, cómo armar una base gráfica, ¿no? Cómo elaborar una base gráfica, cómo se hace el estudio registral, cómo se va al registro, cómo se verifican los títulos archivados, cómo se hacen los resúmenes de propiedades, cómo se hace una cuantificación de fondos. Eso es, todas esas herramientas, de alguna manera, de carácter mucho más detalladas, prácticas,
justamente las hacen los equipos técnicos del eje para el momento de las capacitaciones que se hacen en cada gobierno regional. Muy bien. Entonces, los presupuestos del proceso de formalización rural están vinculados a las actividades que realizan estos profesionales para poder lograr justamente el tema de la titulación y el otorgamiento de los títulos de propiedad seguros, ¿no? Entre ellos tenemos procedimientos iniciados a solicitud de parte, ¿no? Previo pago de los derechos de tramitación que están establecidos en el TUPA. Y también hay procedimientos de carácter masivo, de oficio, que son gratuitos, ¿no? Que los establece cada gobierno regional a través de la definición de su POI anual, donde definen o determinan qué áreas son las que van a intervenir conforme al presupuesto establecido y el personal que cuentan, ¿no? Ahora, estos procesos de formalización se inician por unidades territoriales o por predios rústicos a solicitud de parte, ¿no? Las personas que se trabaja en sí en campo pueden ser propietarias o poseedores de los predios, pueden contar con documentos de propiedad o posesión de los mismos. Y además, el momento del empadronamiento, suscriben de alguna manera documentos o declaraciones juradas que permiten demostrar la existencia de procesos judiciales entre el poseedor o propietario de los terrenos. Entonces, son situaciones ya reguladas o regladas con respecto al tema de la intervención de los gobiernos regionales cuando se va a campo para recoger una información fidedigna y se pueda realizar el proceso de titulación. Ahora bien, hay que entender que los documentos otorgados antiguamente en propiedad siguen conservando la característica de propiedad. Ejemplo, si tengo un título verde que encuentro en campo, eso constituye un título de propiedad, un derecho de propiedad. Lo que falta es la inscripción. ¿Y cómo se logra la inscripción? A través del título de saneamiento de propiedad. Entonces, dentro del proceso de formalización hay dos componentes. Uno, titular un lote, un predio nuevo que no tiene título, y otros es regularizar el derecho de propiedad de aquel que tiene un título no inscrito y que amerita llevarlo al registro de la propiedad. Entonces, hay dos componentes importantes en este proceso de formalización. Entonces, el plazo temporal que hemos visto, que es actualmente al 31 de diciembre del 2020, ha sufrido una serie de modificaciones. A través de la modificación de la ley, se ha establecido una serie de plazos, digamos, diferenciados, ¿no? Había una diferenciación de plazos en el tiempo. En primer lugar, el primer plazo, como saben, dentro de la ley y del reglamento de la 014-2022 binarias, estuvo establecido al 25 de noviembre de 2010. Este plazo fue variado con la 32.371, con la 32.371, que de alguna manera ha recogido un nuevo plazo de formalización establecido ahora al 31 de diciembre del 2020. Esta norma ya amplió el plazo de formalización a esta fecha y en procesos de saneamiento para predios rústicos y para terrenos seriosos habilitados sobre propiedad privada, conservando el plazo de 5 años para el tema de propiedad privada. Entonces, para realizar esta labor es importante conocer de que se necesita necesariamente el tema catastral. Y el tema del catastro va unido al tema de la formalización en materia rural, lo que no conlleva al tema urbano. Si estamos en un proceso de saneamiento urbano, de COFOP, la municipalidad, el catastro está totalmente diferenciado, no interviene el tema catastral. Lo que se inscribe en el tema urbano son planos perimétricos, plano de trazado de lotización. En materia rural, sí, el catastro nos sirve como el insumo para poder inscribir los derechos de propiedad. El predio levantado y catastrado sirve como complemento a través de la generación de los certificados de información catastral que van a ser como complemento del título que se va a inscribir en el registro de la propiedad, ¿no? Además de la actualización de la base gráfica catastral rural. Entonces, el catastro nos ayuda al proceso de formalización rural. Ahora, el nuevo catastro, el sistema catastral rural actual que ha sido aprobado a partir del 2022, es el nuevo sistema que está funcionando y que está vinculado entre el Midagri y los gobiernos regionales y que es un ida y vuelta de información. Es llevar la información, retrotraer y nuevamente generar información para que pueda de alguna manera este sistema funcionar, ¿no? Y ese es el objetivo justamente del tema de interoperatividad de información. Entonces, ¿por qué se está haciendo esto del nuevo sistema SSR? Debido a que el sistema antiguo, el SICAR, ya no se cuenta con una actualización de la misma y que toda la información que tiene el SICAR no está actualizada. Más bien tiene fallas, errores
en el tema de la georreferenciación, la ubicación y alguna data que está al interior de este sistema. Entonces, por esa razón se vio conveniente crear un nuevo sistema catastral a través del SCR. Este es el marco normativo actual y surge las competencias de los gobiernos regionales a través de la dación de la 31145, que ha sido modificada por la 31848 y la 32371, especialmente con respecto al plazo de formalización. Ya hemos dicho que el nuevo plazo es al 31 de diciembre del 2020, pero además también han modificado algunos conceptos al interior, algunos procedimientos, pero en la gran mayoría se respeta justamente los procedimientos establecidos en el 014-2022 Midagri, casi en su integridad. Pero el 014 fue modificado por el 012-2023 en algunos aspectos que han complementado justamente este tema de interpretación con respecto a los procedimientos de formalización. Tenemos la resolución ministerial 332-2022 Midagri que autoriza el funcionamiento del SCR. Ya desde el 2022 el SCR ya cobró vigencia y de alguna manera estás articulando la información técnica con los gobiernos regionales con el Midagri. La resolución ministerial 484-2022 que aprueba los formatos a emplearse en los procedimientos de saneamiento físico legal. Esto para facilitar el tema del saneamiento. La resolución ministerial 097-2023 Minagri que modifica el tema de la constancia de posesión como prueba complementaria. La resolución ministerial 142-2023 que aprueba los servicios catastrales prestados a exclusividad. El tema de modificación física de predios, independización, acumulación, el tema de inmatriculación, el tema de actualización catastral y los temas de visación de planos para procesos judiciales. Resolución ministerial 159-2023 que genera de alguna manera un procedimiento especial para el tema de predios afectados por infraestructuras, el tema de provías nacional. Resolución Ministerial 119-2025 Midari, que es el manual de diagnóstico físico legal que estoy comentando en versión uno, ¿no? Esta versión uno no ha sido tan, de alguna manera, no ha cumplido esta lógica del proceso de formalización, sobre todo el tema de cómo se realiza el proceso mismo de diagnóstico, no lo detalla. Por supuesto que es una versión uno, posiblemente que en la versión 2 o 3 sea más amplio este detalle para que pueda de alguna manera ser una guía metodológica confiable para el equipo técnico de los gobiernos regionales. Resolución Ministerial 178-2025 Midari, que aprueba el manual para la prevalencia de la información catastral, y la Resolución Ministerial 246-2025, que aprueba el manual para la ejecución de la etapa de calificación en los procedimientos de saneamiento físico legal. Muy bien, entonces entramos ya de lleno al tema del diagnóstico con estas precisiones. Entonces, tenemos el diagnóstico físico legal de predios rurales. Ya hemos dicho como primera consideración de que debió establecerse dentro del reglamento o dentro del manual una etapa previa, ¿no? De lo que es cuantificación predial, prediagnóstico, diagnóstico de la informalidad rural, para poder saber exactamente sobre qué territorio intervenir, ¿no? De frente definir un tema de unidad territorial y al último puede ser que esta sea negativa todo lo que se haga al interior, debido a que se encuentra sobre un terreno de una comunidad campesina o sobre una zona intangible. Entonces, es importante contar con una herramienta anterior que pueda planificar las intervenciones en diagnóstico físico legal. Entonces, ¿qué es el diagnóstico físico legal? En realidad, a veces el tema de las copias, en el tema de copiar a veces textos anteriores o no interpretar bien lo que se hace en diagnóstico produce justamente algunas imperfecciones justamente en el momento de plantear definiciones, ¿no? Acá hablan que el diagnóstico es una etapa del proceso de formalización, ¿no? Sí, es una etapa donde hay actividades, pero hablan que está constituido por un conjunto de procedimientos técnicos legales y no son procedimientos lo que se han ejecutado. Lo que pasa es que en realidad el diagnóstico son actividades que se realizan de carácter técnico y carácter legal, que la vamos a ver. No hay ningún procedimiento al interior, porque un procedimiento acaba con una resolución. Acá no hay. Acá lo que va a determinarse es una situación especial técnica jurídica que me permita definir si intervengo o no. Entonces, es una serie de actividades técnico-legales para definir que las exclusiones definidas en el artículo 3 y otras más, por supuesto, no solamente el artículo 3, y los derechos, que especialmente que los derechos de propiedad, pero pueden haber otros derechos, derecho de garantía, por ejemplo, una hipoteca, un gravamen, otra clase de derechos.
que podrían repercutir sobre el tema del saneamiento físico legal. Entonces, ¿qué es lo importante en el diagnóstico? Es detectar todas estas situaciones. Es decir, el que realiza diagnóstico técnico legal tiene que buscar toda esta información para vertirlas sobre una planimetría, sobre una base gráfica y sacar conclusiones si puedo continuar con el proceso de formalización. Pero no es un trabajo solamente leve, de solamente, mando un oficio, respuesta y saneo. No, es una investigación, es un trabajo de alguna manera de competencia por parte del abogado y el técnico de definir exactamente la situación jurídica y legal con toda la información que existe. Yo no puedo solamente basarme en un simple oficio o una simple comunicación, tengo que hacer mi propio trabajo de investigación y al último definir como abogado especialista si voy a continuar o no con este proceso de formalización. Entonces, ese es el objetivo que se tiene en el diagnóstico técnico legal, interpretado con otras palabras, ¿no? Pero el objetivo es eso. No es solamente es un tema de recopilación, no es un tema de solamente comunicaciones, no, es un sentido de que el diagnóstico tiene que contener la información más precisa y detallada sobre esta situación técnico-legal y definir justamente si estamos frente a una exclusión y sobre qué derechos están nuestros predios que estamos analizando, ya sea la unidad territorial o ya sea el predio rústico. En consecuencia, el diagnóstico técnico legal o físico legal no corresponde o no se conlleva o no es un símil o un trabajo, digamos, de solamente recopilar el certificado de búsqueda catastral y copiarlo en su integridad en el informe y después firmarlo. No, no es así. Que el certificado de búsqueda catastral sí importa, sí es muy importante, pero no es el contenido pleno del diagnóstico o del informe de diagnóstico físico-legal. Lo que me diga el certificado me va a ayudar como un indicio, como un punto de partida hacia futuro para poder revisar toda la información registral. De eso me sirve. Y poder actualizar. Mañana más tarde, cuando termine mi diagnóstico, posiblemente yo le corrija el registro de algunas cosas, con respecto a alguna independización, a un remanente, a títulos que no lo tenía registros ubicados y que yo los he ubicado en el momento de realizar mi trabajo de investigación. Entonces, ese es el producto que voy a obtener. Entonces, no podemos decir que el certificado de búsqueda catastral conlleva pues la definición de un diagnóstico físico legal. Y tampoco podemos decir de que al momento de intervenir, como en el manual está establecido, de que solamente consulta a los visores y con eso ya tienes el diagnóstico, es una precisión errada también. Consultar los visores es bueno, sí, pero hay que actualizar la información. Entonces, en vez de ingresar a los visores, más bien extraigo la información de los visores, lo pongo en mi base gráfica y a partir de ahí hago mis traslapes, mis superposiciones, pero con una información actualizada, una información veraz, una información que no voy a tener ninguna contradicción a futuro. Entonces, ese es el trabajo que voy a hacer. No solamente hacer consultas a los visores y plasmarlo en un informe, no es así. Entonces, la tendencia actual o la comprensión, lo que se debe entender con un diagnóstico físico legal de un predio rústico o de una unidad territorial es recopilo la información técnico-jurídica planimétrica, verifico información antigua de la zona, ¿no? Planos antiguos, cartografía, información antigua, para saber en la zona quién era el propietario, quiénes eran propietarios, o si esa zona era una zona intangible, era una zona inundable, qué características tenía esa zona. Entonces tengo que trabajar sobre el tema de la historia misma de la propiedad y sobre los derechos del suelo. Después, ¿qué tengo que hacer? Ir al registro de la propiedad, irme a leer, a hacer lectura de los tomos, de las fichas, de los títulos archivados, pero en forma práctica, no en teórico, sino en la forma práctica, para poder hacer mis resúmenes de propiedad. Tengo que ir a campo, tengo que ir a campo a encontrar justamente el abogado esas partidas antiguas, esos titulares antiguos. En la parte técnica, descubrir si hay una zona arqueológica cerca, si hay una falla geológica, si hay canales de regadío, etcétera, etcétera, una serie de situaciones. Y toda esta información que yo recopile la voy a vectorizar. Si encuentro planos en campo antiguos de propietarios, lo vectorizaré y los ingresaré a mi base gráfica. Y mi base gráfica va a estar actualizada con toda la información. A partir de ahí, voy a tener el insumo necesario de actualización para poder generar ya mi informe de diagnóstico físico legal, para lo cual haré un proceso de análisis de la información, de estudio de la información técnico-jurídica, llegando a conclusiones con respecto al trabajo que estoy realizando. Y ese es el objetivo justamente del diagnóstico técnico legal. Para poder lograr esto, necesariamente tengo que cumplir con esta
detalle y sobre todo con esa exigencia para lograr un informe de diagnóstico técnico legal. Porque uno de los puntos de partida del diagnóstico son las unidades territoriales, ¿no? Estas unidades territoriales se definen como ámbitos de trabajo y muchas de ellas a veces se podrían encontrar sobre terrenos de comunidades campesinas que no han sido delimitadas o que en su momento, cuando recurrimos a registro, nos informan de que no existe antecedentes registrales, pero cuando hacemos el diagnóstico, ubicamos las partidas de estas comunidades campesinas o de predios o extensiones de haciendas o fundos antiguos. Entonces, la labor de la unidad territorial es una labor de, digamos, de determinar qué zona es la que voy a analizar, al igual que preo rústico cuando en los procedimientos a solicitud de parte. Entonces, acá en la unidad territorial, que va a ser definida, ya sea en gabinete y también con trabajo de campo, con georreferenciación, va a ser definida o aprobada con una resolución o con un informe que permite ingresar esta información al sistema, al SSR, y a partir de ahí poder generar todos los lotes de levantamiento catastral para que se puedan ingresar justamente al sistema al haber determinado una unidad de trabajo, una unidad territorial de trabajo. Consecuencia, las unidades territoriales en su extensión no se inmatriculan porque dentro de las unidades no solamente hay predios rústicos, pueden haber viviendas, pueden haber postas médicas, equipamientos urbanos, pueden haber carreteras. Consecuencia, yo no podría inmatricular una unidad territorial de, digamos, de 800 hectáreas. No podría porque al inmatricular estaría también inmatriculando áreas que le pertenecen a otra institución. Por ejemplo, si es vivienda, a la municipalidad o a COFOPRI. Si es la carretera, al Provías Nacional. Si es educación, al Ministerio de Educación. Entonces, así. Entonces, no podía ser o realizar un trabajo de inmatriculación de toda un área cuando existen otras entidades que esas áreas van a necesitar para efecto de hacer su proceso de saneamiento físico legal. Entonces, debemos tener en cuenta que la unidad territorial es una unidad de trabajo, que al interior, los predios rústicos que ya se evalúen que son positivos para su saneamiento, recién van a ser inscritos en el registro de la propiedad para efecto de generar un título debidamente inscrito en el registro. Muy bien, entonces, este diagnóstico físico legal constituido por una serie de procedimientos que en realidad son actividades, como hemos definido, va a estar a cargo de un ingeniero en ciencias agrarias y un abogado. Ellos van a revisar todo este proceso, digamos, todo este estudio vinculado a la unidad territorial o al predio rústico que están analizando, para ver, para lo cual van a hacer una serie de actividades que van a llegar al final a concluir a través de un informe, que este informe va a ser de alguna manera modificado, transformado en formato PDF y va a ser subido al SCR, ¿no? Como parte final del procedimiento de diagnóstico técnico legal. Muy bien, entonces, los componentes que están establecidos en el reglamento con respecto al diagnóstico físico legal están la descripción del plano de la unidad territorial del área del predio que vamos a formalizar. Tenemos que definir el área de trabajo. Los objetivos de elaboración del informe técnico legal, ¿no? Los nombres y apellidos de los funcionarios, de los profesionales que están trabajando en el gobierno regional para hacer este trabajo. Van a tener que firmar al final este informe. La breve descripción del marco legal y la metodología de trabajo utilizada en la evaluación de campo y la evaluación documental. Acá, en este punto 5 se establece qué es lo que va a hacer el abogado y el técnico en el registro de la propiedad. Cómo va, qué metodología de todas las actuales va a aplicar para poder detectar a los propietarios antiguos, los propietarios anteriores al registro, para poder definir exactamente qué otras propiedades existen sobre dicho territorio. Entonces, esta metodología es la definida en este aspecto. Los documentos que se van a analizar, principalmente dos aspectos, ¿no? Desde el punto de vista legal, ¿no? El tema de los antecedentes registrales, los títulos de dominio existentes y la definición de todo el tema del trato sucesivo de las partidas registrales, ¿no? Los antecedentes de propiedad. También se va a determinar la existencia de duplicidad de partidas registrales. Quiere decir que si encontramos una propiedad, puede ser que existan otras más, superpuestas unas con otras. Y también vamos a analizar el tema de las superposiciones gráficas. Entonces, esta primera parte de los antecedentes registrales, de la existencia de duplicidades, va de la mano la parte legal con la parte técnica, porque toda esta información se tiene que ingresar a una base gráfica de propiedades.
Entonces, la parte legal tiene dos subcomponentes. Una parte literal de los títulos existentes de los derechos de propiedad llevados a una parte gráfica existente de un polígono representado en una base gráfica. Y los otros puntos relacionados a las áreas naturales protegidas, las zonas y sitios arqueológicos, está definido dentro de los parámetros del artículo 3, con algunas precisiones especiales. Es decir, el artículo 3, en la parte de limitaciones y la parte del estudio de los derechos de propiedad son los componentes esenciales del tema del diagnóstico técnico legal. Pero además, el reglamento ha establecido otros componentes externos para poder saber de que no existe ninguna limitante en el proceso de formalización. Por ejemplo, el tema de la existencia de procesos judiciales o conflictos, ¿no? Entre derechos con respecto al poseedor o posibles propietarios. Y la determinación de áreas de comunidades campesinas y nativas, que en especial el tema del reconocimiento y el tema de los planos en conjuntos y las áreas pretendidas, ¿no? Entonces, toda información que tenga relevancia o importancia dentro del diagnóstico técnico legal tendrá que ser plasmada en este informe, además de la existencia de títulos de propiedad inscritos y no inscritos en el registro de la propiedad. Con toda esta información se va a generar un informe de diagnóstico técnico legal con tres puntos importantes o partes importantes: las conclusiones, las recomendaciones y las acciones de saneamiento. Estas acciones de saneamiento, la hoja de ruta que se le da para efecto de subsanar algunas imperfecciones que existan en el registro de la propiedad. Además, el diagnóstico o el informe diagnóstico tendrá que tener un sustento, y este sustento está verificado a través de la elaboración del file de palanca, donde están toda la documentación en formato digital, en formato papel, que permita demostrar, probar todos los argumentos que se está presentando el abogado y el técnico en el informe de diagnóstico técnico legal. Hay que sustentarlo. Esto es las famosas evidencias que se presentan en el informe. Y este file de palanca que contiene toda la información debe ser digitalizado en su integridad para tener pues un formato digital que pueda ser revisado por otros equipos técnicos, especialmente en la etapa de saneamiento. Al final, este informe va a ser suscrito, firmado por el abogado y el técnico de ciencias agrarias, que permita justamente dar validez a esta información y sobre todo para poder pasar a la siguiente etapa si el informe es positivo, ¿no? Entonces, tenemos el marco legal de la 31145, su reglamento el 014-2022 Midagri, y tenemos actualmente vigente la resolución ministerial 119-2025 Midagri, que es este manual de diagnóstico físico legal de formalización de predios rurales, ¿no? A cargo de los gobiernos regionales. Las etapas en este manual que estamos analizando es la recopilación de información, ¿no? Una recopilación interna, una recopilación externa, la elaboración de planos temáticos de diagnóstico preliminar, inspección de campo, estudio registral y gráfico, procesamiento y análisis de la información, elaboración del plano de diagnóstico de la unidad territorial o del predio materia de estudio, y el informe de diagnóstico físico legal de la unidad territorial. Entonces, si partimos del tema de la recopilación, hay una recopilación al interior. En un gobierno regional se recopila información justamente de los archivos, el central, el periférico, que permita obtener de la zona de trabajo de la unidad territorial o predio rústico información con respecto al grado de formalización de las zonas, si hay títulos, si hay resoluciones, si hay documentos, si hay planos, todo lo que tenga relevancia con respecto a esta zona, al interior del propio gobierno regional. Pero también va a haber una acción de recopilación a través de otras entidades, principalmente en SUNAR, en la parte registral. Pero podemos ir a otras entidades, al Ministerio de alguna manera, Ministerio de Cultura, a COFOPRI, o a otras entidades que tengan información sobre la zona de trabajo. Entonces, estas instituciones en la parte externa pueden ser instituciones públicas o privadas, no necesariamente públicas, pueden ser privadas que tengan información relevante del proceso de formalización. Ejemplo, podríamos ir, en este caso, pues, a la Sociedad Geográfica de Lima, que tiene información cartográfica muy antigua que nos puede servir a nuestro trabajo de investigación. Podemos ir, pues, a una ONG, una entidad privada que es el Instituto de Bien Social, que también tiene información de comunidades campesinas y nativas. Y así una serie de entidades que podrían ayudarnos a hacer o a realizar nuestro trabajo de investigación en diagnóstico físico legal. Ahora bien,
Una de las informaciones internas que es necesario recopilar es el tema cartográfico, la planimetría. ¿Por qué? Porque a veces cuando vamos a sacar los títulos archivados del registro, no cuentan con planos, solamente información literal. En consecuencia, la planimetría antigua nos puede ayudar a esa construcción, a esas precisiones de linderos antiguos, de zonas antiguas, y nos puede ayudar justamente a mejorar nuestro trabajo, especialmente para poder ingresarlo a nuestra base gráfica de propiedades. Entonces, esta recopilación interna de planimetría es esencial para nuestro trabajo de diagnóstico técnico legal. Además, en esta recopilación interna verificaremos información justamente de documentación que en su momento no fue entregada a los agricultores, que se quedó justamente dentro de los archivos regionales y que permiten o definen derechos de propiedad ya otorgados a través de resoluciones administrativas, a través de títulos de propiedad no inscritos. Entonces, toda esta información también es obtenida para poder plasmarla en nuestro informe diagnóstico físico legal. Y también la parte de las bases gráficas, ¿no? Bases gráficas como el SICAR que nos ayuda para poder definir cómo era la ubicación de los predios, las formas de las comunidades campesinas y nativas y otra información complementaria. Por supuesto que esta información hay que tomarla con pinzas y hay que siempre actualizarla, porque esta información no necesariamente tiene una actualización permanente, no se actualizó. Es una información histórica de hace 20 años, 15 años atrás, que nos sirve como punto de partida, pero que no es definitiva. Hay que siempre actualizar toda la información que utilizamos. Muy bien, y recopilaremos también al interior el tema de comunidades campesinas y nativas. Hay mucha información de comunidades, especialmente de las agencias agrarias, donde los planos en hojas 1 en 100.000 tienen dibujados o plasmados en plumón las áreas de estas comunidades campesinas que son necesariamente información que se ingresa a la base gráfica de propiedades, ¿no? Como punto de partida en la definición de los derechos de propiedad, ¿no? Estas bases gráficas buscan de alguna manera fortalecer el tema del análisis y saber si esa comunidad se encuentra inscrita o no inscrita o si tiene algún título de propiedad sobre el mismo, definir de que sobre esas áreas ya no se podría formalizar predios rústicos, ¿no? Eso es uno de los elementos esenciales. Muy bien. En la recopilación externa hemos indicado que son todas las entidades que cuenten con información relevante en el proceso de diagnóstico técnico legal. Importante de parecer. Generalmente, pues las entidades que, en este caso, cuando vemos el tema de las definiciones, la municipalidad provincial podría tener información relevante sobre la zona de trabajo de una unidad territorial, de predios rústicos. A veces también los propietarios de predios rústicos realizan el tema de declaraciones juradas sobre estos predios, ¿no? El autoavalúo, y entonces esa información es de alguna manera importante en este proceso de formalización como punto de partida. Pero además de las instituciones públicas, también hemos dicho que las instituciones privadas facilitan información y esta es importante recopilarla para poder llegar pues a un análisis mucho más preciso sobre la zona de trabajo, ¿no? Entonces, toda información, ya sea en formato papel, en formato digital, es importante que sea ingresada a la base gráfica de propiedades como elemento esencial para poder llegar al final a conclusiones y recomendaciones. Entonces, esta recopilación interna también parte de la obtención de información en el registro de la propiedad principalmente, ¿no? Donde vamos a obtener los títulos archivados de las partidas, tomos, fojas, toda la información registral. Por supuesto, hay que conocer cada registro tiene una historia, cada registro tiene una fecha de nacimiento. No podemos comparar, por ejemplo, el registro de Chimbote con el registro de Ancash. ¿Cuál es el más antiguo? El registro de Ancash, que tiene toda la información histórica. El registro de Chimbote quedó posteriormente, al igual que en el tema del registro de Huacho, de Huaura, tiene una fecha de creación, pero la información más antigua sobre esta zona, ¿dónde se encuentra? En Lima, ¿no? En los legajos antiguos, en ellos se encuentra. Entonces, hay que siempre conocer digamos, qué documentación existe en cada registro para poder saber qué información es la que voy a requerir o pedir o dónde ir a pedir esa información para poder ubicar estos fondos antiguos, propiedades antiguas, que puedan permitir una actualización de mi base gráfica de propiedades. Entonces es un punto importante. Entonces, en tema de la información externa, todas las instituciones participan en esta labor de poder pedir información, el ente formalizador regional, y que la remitan dentro de los plazos establecidos dentro del marco normativo. Entonces,
Es importante también realizar actividades de coordinación con estas entidades para que pueda fluir la información lo más rápido posible, porque es importante para el diagnóstico. Yo no puedo tomarme un diagnóstico y hacerlo en 5 años, ¿no? Ni en 2 años. Tengo que tener una celeridad en el proceso del diagnóstico, pero tampoco hacerlo pues en una semana, ¿no? Más aún de es una unidad territorial, pues es netamente imposible, ¿no? Entonces, hay tiempos prudenciales para hacer un diagnóstico. Depende de la extensión del terreno, depende de la facilidad de información. Por eso ya la experiencia misma manda plazos establecidos ya definidos o normados en cada gobierno regional y también depende de la experiencia que tengan los técnicos y abogados que participan en esta actividad. Pero lo importante a nivel de entidades es que cuando se solicite la información se coordine para que ésta sea entregada dentro de los plazos establecidos, para poder darle agilidad y celeridad al proceso de diagnóstico físico legal. Muy bien, entonces todas las entidades están comprometidas y sobre todo obligadas a entregar esta información en formato papel, en formato digital, sobre todo información actualizada que me permita actualizar esos visores que tienen las entidades para actualizar esa información y poderla plasmar en nuestra base gráfica de propiedades propia del gobierno regional. Entonces, una de las labores de importancia dentro de esta etapa de las coordinaciones que se hacen con las instituciones públicas y privadas es justamente que remitan la información actual para que el equipo técnico del gobierno regional pueda, de alguna manera, a partir de esta información, actualizar su base gráfica de propiedades. Muy bien, entonces, al final de este proceso de la remisión de toda la información, el ingreso, digitalización, ¿no? Vectorización de la información en un formato determinado, en este sistema, en este aplicativo de AutoCAD, ArcGIS, vamos a tener capas temáticas de información, los famosos layers de información, donde van a estar las concesiones mineras, las zonas de riesgo, las zonas arqueológicas, propiedades, pueblos trabajados, haciendas, fundos, comunidades campesinas y nativas. Toda esta información se va a generar en un aplicativo informático que es nuestra base gráfica de propiedades. Podemos dar un nombre, cualquier nombre ya cada gobierno regional establecerá pues nombre específico para su base gráfica. Pero lo importante, esta base gráfica de propiedades, primero, no es la base gráfica de SUNAR, primer punto. La base gráfica de SUNAR es la base gráfica registral que es totalmente diferente a la base gráfica de propiedades. La base gráfica de propiedades del gobierno regional tiene información de derechos de propiedad inscritos y no inscritos, primer punto. Y además tiene el tema de las limitaciones técnicas que está detectando y otras consideraciones más, ¿no? Procesos judiciales, administrativos, cualquier otra información relevante va a estar en la base gráfica representada y graficada en layers determinados, porque eso es el producto que se va a tener al final. Y esta base, en un punto 3 no se va a entregar en este caso a la IGESPAR ni al Midagri. Es una base propia actualizada porque el sistema del SSR no tiene un aplicativo de vinculación de bases gráficas de propiedades, solamente de transferencia de predios levantados, de predios rústicos y de unidades territoriales, pero no existe un aplicativo que lleve yo toda la base de gráfica de propiedades al SSR, no lo hay por ahora. Entonces, consecuencia, el gobierno regional tendrá que administrar y actualizar esta base de propiedades propia para fin de definir y precisar los diagnósticos técnico-legales. Muy bien. Entonces, con la información ya de la base gráfica actualizada, porque necesito yo para generar planos una base gráfica de propiedades en AutoCAD, por ejemplo, lo tomo en AutoCAD, y al último le pediría, sobre esta unidad catastral, la 1542, genérame un plano de superposición con las propiedades que hemos detectado. Y al final el técnico me va a imprimir un plano donde están estas superposiciones. Parcialmente sobre propiedad privada, parcialmente sobre terreno del Estado, parcialmente sobre comunidad campesina. Entonces, ese es el diagnóstico que debo tener, ¿no? Ese es el producto final en la parte de diagnóstico en el tema planimétrico. Por eso el producto que se genera es plano temático preliminar, plano preliminar de diagnóstico gráfico de unidad territorial y planos temáticos específicos. Es decir, estos nombres que no los mareen, porque en realidad se han puesto en realidad al azar, no tiene un sustento lógico, ¿no? Porque en realidad es un plano de diagnóstico, de derechos, digamos, sería el primero. Yo le daría el nombre plano temático de derechos de propiedad. Segundo plano, plano temático de limitaciones técnicas.
Y el tercer plano sería un plano específico ya por saneamiento, ¿no? ¿Qué situaciones voy a aplicar en ese plano para poder sanear esa propiedad? O un plano también podría ser un cuarto plano de superposiciones, también podría tener. Entonces, la modalidad o los diferentes tipos de planos ya lo establece el gobierno regional. No se guíen por lo que está establecido pues en los manuales, porque solamente los manuales son un tema muy genérico. Ahí ya depende pues de la organización que tenga cada gobierno regional en el momento de hacer su diagnóstico físico legal. Muy bien. Entonces, dentro de esta temática del diagnóstico técnico legal, de las consultas a entidades, de las capas gráficas, de la actualización de mi base gráfica de propiedades, hay un componente especial en sentido de los gobiernos regionales que tienen zonas en selva y ceja de selva. Y el reglamento lo establece así, de que además de toda esta información que estamos comentando en la parte técnica legal, es importante ingresar información sobre evaluación agrológica, especialmente en el tema de este estudio de suelos por capacidad de uso mayor. Porque ahí, en estos casos de gobiernos regionales que tengan predios rústicos sobre zona de selva y ceja de selva, se va a tener que dar un tratamiento especial en estas áreas. Entonces necesitamos estos estudios agrológicos para definir si los vamos a formalizar todo o en parte este predio rústico. Entonces, esta es una información complementaria que tiene que ir a una base gráfica, siempre y cuando el gobierno regional cuente con zonas de selva y ceja de selva donde se pueda ingresar esta información como parte complementaria del diagnóstico técnico legal. Entonces, nos vamos nuevamente al manual aprobado, ¿no? Al 119, al manual aprobado. Y tenemos ahí un modelo referencial de acta de inspección en campo, con dos componentes. Un componente técnico, hay una serie, cinco, digamos, actividades para realizar, pero que son muy limitativas, ¿no? Muy limitativas. Las leemos y a veces, pues, nos vemos muy restringidos en el accionar del técnico. El técnico es un actor principal en campo, no solamente limitarse a lo que está indicado en el manual, por ejemplo, estos 5 puntos. Realiza más cosas, más actividades, hasta una parte legal lo hace el técnico, en el momento de bajar a campo y recoge un documento y lo analice en ese momento, situación que no está especificado acá. Y también tiene una parte técnica, una parte legal en campo. El abogado también baja a campo, claro, pero lo subsume a 2 puntos muy definidos o muy limitados también, ¿no? La existencia de títulos de propiedad en la unidad territorial y, los documentos con respecto a la antigüedad. Y los demás casos, por ejemplo, los procesos judiciales, los procesos administrativos, los conflictos en los titulares, es decir, los demás casos vinculados al tema de la propiedad no los recogen. Entonces, es muy limitativo estos formatos. Hay que tener mucha apertura en el tema de campo para recopilar la mayor cantidad de información, porque eso es importante, ya sea en la parte técnica y en la parte legal. Y también llegamos al tema del estudio registral, también. Y si vemos la versión del manual de diagnóstico, es muy limitativo sobre qué se hace en registro, porque acá tendría que estar la parte medular de lo que hace un abogado y un técnico en registros públicos, definido punto por punto. Y en realidad se va siempre a la parte genérica, ¿no? A la parte general. Y no desarrolla una metodología de trabajo para ingresar al registro y buscar esta información antigua. Entonces, y así lo han representado muchos gobiernos regionales, sus equipos técnicos, ¿no? Se han limitado mucho al tema del manual y a veces lo reproducen en su integridad, ¿no? Y piensa que al reproducir el texto del manual ya con eso han hecho un diagnóstico técnico legal, ¿no? Entonces, esto es una limitante el tema del diagnóstico. El diagnóstico técnico legal en la parte registral es mucho más. Tardaríamos casi todo un día en explicar todas las actividades que se hacen y sobre todo, pues, punto por punto, cómo se hacen esas actividades, pero el manual no está recogiendo la realidad en campo, es decir, la práctica en campo registral, para poder orientar, ilustrar a las brigadas qué es lo que deben hacer en registros públicos, ¿no? Y va a la parte genérica. Y por esa razón he tratado de extraer de un diagnóstico, ¿no? De una unidad territorial, tenemos un sector de Pogacha, en el distrito de Panao, en el Molino, provincia de Pachitea, del departamento de Huánuco, que han hecho un diagnóstico de una unidad territorial,
Y el texto de la parte registral vemos que casi es idéntica a lo que está en el manual, lo han copiado. Y la pregunta que yo genero, ¿dónde está el análisis, la metodología de trabajo? ¿Qué es lo que han hecho en registro? Yo fui al registro, el registro público de Huánuco tiene del tomo 1 al tomo 123. Hemos revisado los libros, índice de propiedad de esos tomos, hemos sacado los títulos archivados de esta época donde están las partidas más antiguas, hemos hecho los resúmenes, es decir, una descripción de las actividades que he hecho para saber realmente si existen derechos de propiedad en esta zona a favor de propietarios privados, del Estado, de una comunidad campesina o nativa. Pero lo que se ha hecho es una reproducción de lo que está en el manual, pero no se ve ninguna actividad, digamos, operativa de lo que se hace en registro de la propiedad. Y al final, de alguna manera, la conclusión que está en rojo y que lo dejan ahí como resultados es basarse solamente en la búsqueda catastral. Y lo que llega a registros en esta búsqueda automáticamente es una reproducción o una parte final de lo que es un diagnóstico físico legal. Entonces, esas son las limitantes que estamos entendiendo en el tema del diagnóstico físico legal, ¿no? Es decir, estamos muy limitados, no estamos entendiendo la magnitud del diagnóstico técnico legal, que es un estudio de propiedad, es un estudio técnico legal, y que debemos hacer un estudio realmente de propiedad, porque si yo no hago ese estudio, puede ser de que ese título que entregue puede estar en contradicción con otro derecho de propiedad. Y al final este diagnóstico, este informe va a tener que ser firmado por un abogado y técnico, pero que desconocen la parte registral, que desconocen cómo se hace una búsqueda, cómo se hace una investigación registral. Y eso se evidencia justamente en estos informes, ¿no? Para poder verificar si verdaderamente un profesional con sentido, o con conocimiento del registro, ha hecho justamente un proceso de análisis de toda la información que existe en el registro de la propiedad. Entonces, el responsable de la brigada, lo que debería ser y la ilustración o digamos la orientación que da el reglamento de la 014-2022 está muy detallado, específico. Hay que hacer un análisis, un estudio de los derechos de propiedad de la información registral que existe en el registro a través de esta búsqueda de los archivos históricos, los tomos, de las fichas, de las partidas electrónicas, de toda la base de datos, de todos los tomos antiguos. Entonces, es una labor de alguna manera minuciosa de poder determinar exactamente los derechos de propiedad en una determinada zona, unidad territorial o predio rústico, porque ese es el trabajo que hay que realizar, que hay que ejecutar dentro de este mismo proceso de formalización. Y lo que se busca, de alguna manera, es ir por un camino. Por ejemplo, el que hace un trabajo de investigación en tema de registro, lo que va a hallar es los tomos antiguos, la información antigua, literal. Y esta va a estar sustentada con los archivados. Al momento de encontrar una propiedad en una determinada zona, saco el archivado y tengo suerte de encontrar un plano. Entonces, lo siguiente que tengo que hacer, ¿qué es? Ingresar ese plano, digitalizarlo y generarlo a mi base gráfica de propiedades. Y determinar que el antecedente de ese polígono, de ese plano, de ese fundo, es el tomo 5 fojas 10 del registro de propiedad con 200 hectáreas. Perfecto. Ya lo definí, tengo mi antecedente, tengo mi fundamento, tengo la justificación. Y estoy realizando un trabajo de investigación para poder determinar y ampliar mi ámbito de trabajo, porque esa es mi labor como abogado o técnico que trabaja en el gobierno regional para hacer diagnóstico técnico legal. Entonces tenemos que entender esa lógica, ese es el producto que tenemos que generar. No solamente mencionar lo que dice el manual, sino hacerlo, realizarlo. Entonces, al encontrar una propiedad, el siguiente trabajo es el técnico que va a tener que escanear, digitalizar el plano y ponerlo en mi base gráfica. Entonces, hay una doble actividad, una parte legal y una parte técnica, que están complementadas y que al último el producto es la actualización de la base gráfica de propiedades. No, entonces, este abogado va a tener que ir a leer la información en el registro, va a tener que revisar toda esta información antigua, la información donde están los haciendas, los fundos, las comunidades campesinas antiguas, y poder representarlas en forma gráfica a través justamente de este análisis, de esta investigación registral que se haga conjuntamente con su técnico, para lo cual tiene un técnico que apoya en este trabajo. Por esa razón, hemos indicado que el técnico también participa en las actividades registrales para poder determinar los derechos de propiedad. No, no hacemos solamente una mención de lo que
lo que se debe hacer, sino lo hacemos en la práctica. Tenemos que hacerlo para poder de alguna manera informarlo, representarlo, describirlo en nuestros informes de diagnóstico físico legal. Y esa es la parte de alguna manera medular de este proceso, porque toda la información está en el registro. Lo que hay que hacer es buscarla, ubicarla, leerla, hacer los resúmenes, tomar las fotos, tomar las impresiones necesarias para ponerlos en nuestro file de palanca, que es el fundamento mismo de alguna manera, de representación de estos derechos de propiedad que en su momento, a través del CBC, no se ubicaron. Bueno, el equipo técnico los ubicó, los representó, les dio una ubicación, los georreferenció y ahora están plasmados en su base gráfica de propiedades, porque ese es el trabajo complementario que hay que hacer, complementar la información del registro de la propiedad a través de información literal, a través de información gráfica, ¿no? Que pueda al final ser validada o ser asumida por el registro de la propiedad. Entonces, ese es el trabajo que se tiene que hacer en un diagnóstico físico legal en la parte operativa, en la parte práctica. Porque al final lo que vamos a hacer es plasmar toda la información que he conseguido y que no está en el CBC, en el certificado de búsqueda, y plasmarla en mi base gráfica. Y esta base gráfica va a complementar justamente la información del registro. Y ese es el objetivo que tenemos que cumplir en el diagnóstico técnico legal. Para eso se ha creado el diagnóstico técnico legal, debido justamente a la falta de actualización de la base gráfica registral, a las limitaciones que tiene el registro con respecto a la ubicación de predios. El equipo de diagnóstico complementa esta actividad, complementa, genera información, determina ubicaciones para que sean validadas posteriormente por el registro de la propiedad, porque ese es el trabajo que hay que hacer y sabemos definir si verdaderamente vamos a entrar en una zona que aparentemente ya es una comunidad campesina. Diremos que ya no podemos entrar porque hay una limitante técnica, ¿no? Del artículo 3 que indica que no podemos formalizar sobre comunidades campesinas ni nativas. Entonces, uno mismo en el propio trabajo va a definir justamente este tipo de intervenciones, y la base gráfica justamente son los ojos del abogado. El abogado va a partir de esta información gráfica, de esta base gráfica de propiedades, definir acciones futuras y determinar las conclusiones en su diagnóstico. Con respecto a la unidad territorial Pangoa, se ubica sobre la comunidad campesina de Ancos, motivo por el cual no es procedente la formalización. Esa será una de sus conclusiones, porque ha llegado a determinar. Si el CBC lo revisamos, puede ser de que el CBC me diga que son terrenos que no tienen antecedentes registrales, pero el abogado y el técnico han determinado que sí están sobre una comunidad campesina y han encontrado la partida registral y han encontrado, ¿qué más? Un plano que ubique o le dé referencia a esta comunidad campesina, que no estaba ingresada en el SICAR, no lo tenía agricultura, pero lo ha ingresado ahora sí el equipo técnico de diagnóstico físico legal del gobierno regional. Entonces, esa es de alguna manera la labor de actualización que se tiene que realizar. Entonces, toda esta información, la información gráfica, la literal, de los títulos, de las partidas, la información de campo y la información registral, va a ser analizada, procesada, para poder de alguna manera llegar a estas conclusiones, a estas recomendaciones y a estas acciones de saneamiento de propiedad. Y diremos al final, pues, aplicando la normativa vigente, si podemos continuar con este proceso de formalización, ¿no? Y eso tenemos que ser concluyentes en el informe. No necesariamente una unidad territorial se va a formalizar toda la unidad territorial de 1.000 hectáreas con terrenos, por ejemplo, del Estado, ¿no? Que automáticamente adjudicación estatal. Puede ser que en la unidad territorial de 1.000 hectáreas, 500 hectáreas sean de propiedad privada y 500 hectáreas sean de propiedad del Estado. Entonces, la mitad de los predios, digamos de los 500 predios, 300 predios van a ir a adjudicación estatal y 200 predios al tema de prescripción. Entonces, pueden ocurrir esas situaciones. ¿Y dónde lo vamos a definir? A través de la base gráfica de propiedades, porque me está definiendo que está cayendo sobre un polígono de propiedad privada y sobre él vamos a iniciar estas acciones de saneamiento que están contemplados en el reglamento y que ameritan, si es un tema de un propietario privado, de un predio matriz, aplicar el procedimiento de prescripción adquisitiva de dominio, que es un procedimiento regulado para que el poseedor del predio pueda adquirir la titularidad del mismo. Y ese es el objetivo que se tiene que cumplir en estos procesos de formalización.
Entonces, tenemos que llegar predio por predio a determinar el procedimiento adecuado para cada uno o cada caso específico. Y ese es el producto que debemos producir acá. No estamos hablando acá de situaciones de que el diagnóstico corresponde a la información que me da el registro, no, o el CBC. No, estamos haciendo todo un análisis integral de información para llegar a conclusiones y recomendaciones que permitan pues darle esa seguridad a la brigada que va a ir a campo a hacer el levantamiento, el empadronamiento, la parte de análisis, para saber qué procedimiento se está aplicando para el proceso de titulación de esas personas, de esos agricultores que van a ser beneficiados con este proceso de titulación o formalización de la propiedad. Ahora bien, volvamos al manual de diagnóstico. El manual, vuelvo a decir, tiene una serie de contradicciones o imprecisiones. El que conoce diagnóstico técnico legal sabe de que toda esta información levantada, ya sea del registro público, de campo, de las instituciones, son informaciones de alguna manera referenciales, que no tienen a veces ubicación espacial y que esas ubicaciones se dan a través de la información que considera. Algunas con coordenadas, otras con una ubicación referencial de colindantes, pero tenemos una fusión de información que permite tomar decisiones para la etapa de saneamiento, ¿no? Ya en la parte de saneamiento haremos las precisiones y los ajustes necesarios. Pero ¿qué dice el manual? Que en la etapa del diagnóstico, en la elaboración de la base gráfica o los planos temáticos, porque tampoco habla de base gráfica, aparentemente el diagnóstico técnico legal o físico legal establecido en el reglamento no habla o no define el tema de la utilización de bases gráficas, sino de frente planos que se generan por arte de magia, no sabemos de dónde, porque no lo dice, pero en esta realidad, establecido en el reglamento, hablan ya de planos definitivos, establecido más aún en un datum actual, el WGS 84. Y como saben, los títulos archivados, las partidas y los documentos antiguos no están georreferenciados al datum W. Entonces la pregunta que se genera, ¿qué? Voy a conseguir un plano de un fundo de 1000 hectáreas y lo voy a georreferenciar, voy a ir a campo con mis equipos de geodesia, topografía, y voy a establecer puntos de control para poder georreferenciarlo a este sistema. No, es un absurdo. No es así. No se pueden elaborar en el dato. Esta base es una base referencial que sí lo que voy a elaborar en el datum W es justamente los predios que voy a sanear, las unidades catastrales que voy a sanear y la unidad territorial sí la voy a generar en W, pero la información al interior de diagnóstico no es así. Esa información es una información que me va a servir para poder iniciar acciones que me permitan ya su regularización de los derechos de propiedad. Hasta por último, acogerme a la cuarta disposición. Entonces, hay que tener muy claro estos aspectos que pues se pueden confundir, ¿no? Por último, alguien puede leer esto y pensar de que no, en la etapa de diagnóstico se hace el levantamiento catastral. No es así. No se hace una acción de campo. No hablan nada de levantamiento, pero estos datos podrían confundir el tema en general. Muy bien, entonces, vayamos siempre a la información que está plasmada en el manual. Y vemos ahí un ejemplo de un modelo, dice modelo de plano temático de diagnóstico final. Y vemos ahí un texto, unidad territorial, y aparentemente no tiene nada. Es un terreno que no tiene antecedentes registrales, pero no representan nada. Ni los colindantes mismos tienen información si es una comunidad inscrita o no inscrita. Si es una propiedad privada, es una propiedad de terceros, no hay información, no hay data. No hay un cuadro que refleje justamente esta información. En un plano temático, un plano final de diagnóstico, tienen que definirse los derechos de propiedad del suelo como producto final para poder establecer los procedimientos que voy a aplicar, ya sea el de adjudicación estatal, el de prescripción o aquellos que donde no voy a poder formalizar. Entonces, la unidad territorial tiene que estar de alguna manera contenido, información gráfica, técnico-legal que me permita tomar decisiones sobre los predios que estén al interior de esta unidad territorial. En consecuencia, un plano temático de diagnóstico final será el siguiente, de esta manera. Esta parte está superpuesta sobre la Dirección de Reforma Agraria en la partida 2023-267. Ya está. Tengo un polígono definido. Parte de la unidad territorial está sobre esa praia. Después tenemos otra parte que está sobre la Compañía Agrícola La Cruz, una propiedad privada. En otra partida, la partida 11-23-256.
Entonces, todos los predios que estén en esta partida, se iniciará un proceso de prescripción adquisitiva de dominio. Y sobre el otro sector de la unidad territorial que está superpuesto sobre la comunidad campesina de Anco, en la partida 10.12.145, esos predios no podrán ser formalizables. ¿Debido a qué? Debido a que se encuentran superpuestos sobre un terreno de una comunidad campesina inscrita en el registro de la propiedad. Como ven, el plano temático me guía a saber qué procedimiento voy a aplicar para cada caso específico. Porque al interior de esta unidad territorial hay predios rústicos y voy a saber cuáles los voy a levantar y cuáles no los voy a levantar. Por ejemplo, los que están, los tengo 100 predios rústicos sobre esta parte superpuesta sobre la comunidad de Anco. ¿Los voy a levantar? No los voy a levantar porque la comunidad ya es inscrita. ¿Cómo voy a levantar predios rústicos sobre esta zona si es un terreno de una comunidad campesina inscrita? No realizaré el levantamiento catastral ahí. Me iré a levantar sobre el tema de propiedad privada y sobre terrenos del Estado, eso sí. Entonces son decisiones que se toman y eso tiene que estar representado y detallado en el informe físico legal por detalle, por cada situación específica. Por eso hemos dicho que tiene tres componentes: conclusiones, recomendaciones y acciones de saneamiento. Acciones de saneamiento. Y esos son los componentes que deben ir reflejados en estos informes de diagnóstico físico legal, porque es la parte esencial de determinar a través de un plano generado con una base gráfica estas representaciones de derechos de propiedad. Entonces, por ejemplo, acá vemos una base gráfica, no tenemos representación de comunidades en este sector en la parte, digamos, derecha. En la izquierda sí tenemos varias comunidades inscritas que están en color rosado. Entonces, aparentemente podemos, si hay un informe catastral o un estudio de esta zona de que no tiene antecedentes, podríamos haber formalizado esta zona, donde dice Paucartambo. Pero del análisis del tema territorial, además de ser una zona donde hay zonas urbanas y hay perros rústicos, tenemos de que existe una partida muy antigua de predios en esta zona, ¿no? Una inscripción de una comunidad campesina muy antigua que aparentemente pues refleja derechos de propiedad muy antiguos que prácticamente definen al tema de una comunidad campesina, que necesariamente va a tener que ser ingresada a la parte gráfica y representada justamente con una poligonal. Y aparentemente sobre esta área no se podría formalizar periodo rústico. Entonces, es un ejemplo práctico de lo que podemos encontrar al momento de hacer el diagnóstico físico-legal y encontrar una información que no está representada en la parte gráfica, ¿no? Entonces, estas situaciones también pueden estar graficadas a través de fondos antiguos en tema de propiedad privada, donde encontremos una propiedad privada, ingresemos sus independizaciones, pero a su vez hay otras independizaciones que van a estar superpuestas unas con otras y otros procesos judiciales sobre las mismas y también procedimientos de adjudicación por el exped, que a veces no consideraba la propiedad anterior y inmatriculaba terrenos superpuestos sobre estas haciendas o sobre otros fondos. Entonces, estas situaciones se realizan en representación o tomando como referencia una base gráfica de propiedades, si no, no se podría hacer. Estamos viendo acá traslapes de información unas a continuación de otras y estos definen justamente una estrategia de saneamiento y es la base gráfica la que me va a dar ese valor agregado para representar. Y al final elaboraré un informe físico-legal final donde generaré el tema de la descripción de la unidad territorial, el predio rústico, los objetivos de esta evaluación, los nombres y apellidos de las brigadas, la descripción del marco legal, la metodología de estudio en la parte técnica, en la parte legal que hemos dicho, el estudio de los derechos, cómo lo he hecho este estudio en el registro de la propiedad y al final este informe que va a tener las conclusiones, recomendaciones y acciones de saneamiento. Este informe se elabora en un formato en Word, puede ser en un Excel, Access o cualquier sistema, pero al final se tiene que convertir a un PDF. No hay un formato estándar para los gobiernos regionales y al final el diagnóstico ya firmado, suscrito y definido con toda la planimetría, automáticamente tiene que ser subido al SCR y guardado este informe en un formato PDF como un archivo temporal para que sirva como sustento de las actividades que se han concluido en el diagnóstico físico legal por parte de un gobierno regional, llegando ya a conclusiones de definir
en la próxima etapa, ¿qué procedimiento voy a aplicar? ¿Voy a aplicar el procedimiento de prescripción adquisitiva, el de adjudicación estatal, o voy a suspender parte de los lotes que no tienen de alguna manera esa magnitud de poder ingresar a un proceso de formalización porque se encuentran dentro de una de las limitaciones? Correcto. Muy bien, señores. Hasta acá hemos terminado el tema del diagnóstico físico-legal de predios rústicos. He tratado de ser lo más didáctico posible en esta parte del diplomado y vamos ahora sí, vamos a las preguntas con respecto al tema que hemos desarrollado. Por favor, en orden y seguimos con Julio César. Primera pregunta, por favor, Julio César, con respecto al tema, por favor. Sí. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Bueno, como siempre, una excelente clase. Yo quería hacer la consulta, era sobre qué pasaría si el, el heredero, bueno, el que va a heredar, que sería, por ejemplo, o el abuelo, había titulado 7 hectáreas de 10 hectáreas bajo un título verde, pero este fallece y las otras tres, no han sido sometidas a una titulación. Ahora, para este tiempo del saneamiento físico legal a cargo de las GORE, este, resulta que tiene hijos, los cuales son 10. Entonces acá ya había quedado un acuerdo que para cada hijo era 1 hectárea. Quisieron sucesión intestada porque el testamento que había puesto ya no valía porque ya tenía una edad que no le era correspondiente. Entonces, ¿cómo podría eso en la masa hereditaria, incluso esas 3 hectáreas que no fueron en su momento incorporadas al título? Y para que al fin y al cabo se pueda lograr el saneamiento físico legal, titulación y el registro del predio y después por consiguiente a los herederos. A ver, muy buena pregunta que me has hecho, Julio. Lo que pasa es de que el tema que entiendo que el abuelo ya tenía 7 hectáreas de las 10 tituladas, pero no con el Ujú, título verde, sino con una adjudicación por parte del gobierno regional. Es decir, no, no está inscrito ahí el título otorgado por el Ministerio de Agricultura, porque si lo inscribía, le reducían de 10 a 7 primero. Entonces, es una ujú. adjudicación, titulación por el exped, podría ser que lo tituló 7, además que tiene el título verde. Correcto. Si Ah, ya. fuera el Ahí caso, para precisar, fue un ya, título que dio el Midagri, en los años 90, si no me equivoco, ya, o 80, y, ya. el predio está a nombre del Estado por SUNARP. Ujú. Por eso, pero el predio tenía 7 hectáreas y no tenía 10. Por eso te digo. Entonces, tendríamos que leer la partida registral para ver ha sido el mérito de inscripción, si ha sido por una adjudicación, otra adjudicación que le ha dado, en este caso el Ministerio de Agricultura o el exped al abuelo, y él solamente se hizo propietario de 7, quedando el título vigente. Es decir, el título no se ha inscrito. Esa es una primera posición. Y si es así y quedan 3 hectáreas ocupadas, ese título verde podría servir para inscribir esas 3 hectáreas complementarias, pero a favor del abuelo, correcto. Y después, ya inscrita a favor del abuelo, tendría que hacerse la sucesión intestada para poder transferir la titularidad a los sucesores. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es de que los sucesores, estos, digamos, parientes del abuelo, que están en posesión del predio rústico, podrían ellos directamente por la posesión física y su posesión es anterior al 2010, si es un terreno del Estado, podrían ellos solicitar directamente su formalización, es decir, presentar su procedimiento a solicitud de parte del área que están ocupando, 1 hectárea, 1,5, y titularse del área ocupada directamente, si tienen posesión física sobre el predio. Si no hay posesión física, es activar este título verde para que se gane esa propiedad. Tendríamos que ver el caso específico para poder ver qué procedimiento aplicamos, si el primero o el segundo, para poder regularizar el tema de propiedad. Ah, ya, ¿Correcto? sí, el segundo es posible por la posesión que usted Claro, menciona. por la posesión. Exacto. Si la posesión es antes del 2010, sí tienen todos los requisitos para poder activar el tema de la adjudicación estatal, más aún que están haciendo actividad agropecuaria. ¿Correcto? Muy bien. Ah, muchas Ok. gracias, Ok, doctor. perfecto. Paul, por favor. Doctor, buenas noches. Buenas Doctor, noches, sí, Paul. me disculpo porque tal vez me voy a adelantar unas clases, pero es porque tengo que resolver el problema en estos días. Paul, si lo Muy haces parecido, lo más breve posible, sí, no hay problema para, por favor, muy breve al grano, es, por favor. Sí, sí, es para muy ganar parecido al tiempo. anterior caso. Fueron titulados por COFOPRI varios terrenos de un abuelo
y uno de ellos quedó sin titulación porque no se empadronaron. Entonces, ahí mi pregunta es, ¿cuál es el procedimiento que se debería seguir? Si es un proceso de prescripción adquisitiva, adjudicación, actualmente el predio en registros públicos se encuentra a nombre de Cofopri. ¿Es un predio rústico o un urbano, Paul? Es un predio rústico, pero con uso de vivienda. Ya. ¿Qué área tiene? Disculpa, el predio, inscrito en registro público. No tienes 500 metros cuadrados, pequeño. 500 metros. Actualmente hay una vivienda, ¿correcto? Sí, sí. Ya, muy bien. Si actualmente hay una vivienda y lo primero que tienes que hacer es solicitarle primero a Cofopri copia del expediente administrativo, la ficha de empadronamiento que han bajado de campo para identificar a quién han encontrado en campo. Puede ser al abuelo, por ejemplo, y ver qué documentos ha presentado. Si el abuelo tiene una escritura pública dentro de esos documentos o un documento de propiedad, lo único que tienes que pedir es el tema del perfeccionamiento a través de un título de saneamiento de propiedad para que se perfeccione el tema de la propiedad del abuelo que ha fallecido, porque ya es un título que otorga Cofopri siempre y cuando tenga un derecho de propiedad preestablecido, ¿no? Con un contrato, un testamento o algún documento que acredite la propiedad. Si no hubiera ese documento en los documentos de copia que te va a dar Cofopri, y solamente hay constancia de posesión, quien va a titular COFOPRI es aquel que está en posesión física actualmente. El que esté en posesión física y demuestre una antigüedad anterior a un año, podría solicitar el tema de la adjudicación como un nuevo empadronamiento. Van a empadronar nuevamente, encontrar a la persona, demuestra un año de posesión y automáticamente COFOPRI lo podría titular. Esos serían los dos pasos que tendrías que seguir para poder verificar un tema de la titulación del predio. Doctor, una pregunta más. ¿El Sí. empadronamiento tengo que esperar a que ellos lo hagan nuevamente o yo lo puedo solicitar? Puedes solicitarlo y lo van a programar. Vas a tener que ver la lista de programación para ver qué día, qué fecha van a bajar a campo para poder realizar esa actividad. Pero tienes que presentar una solicitud de empadronamiento adjuntando documentos de posesión sobre el predio. ¿Correcto? Ok, perfecto, doctor. Perfecto, listo. Ok. Muchas gracias. ¿Quién sigue, por favor? Vanessa. Vanessa, por favor. Ya, doctor, Sí. buenas noches. Buenas noches, Vanessa. ¿Cómo está? Ya, mi respeto va con el artículo 3. El artículo 3 señala como exclusiones los predios que se ubican en zona urbana o de expansión urbana. ¿Correcto? Eh, en virtud de esto, más que todo con respecto a los procedimientos de rectificación de área, ¿se deben excluir también los predios que recaen parcialmente sobre zona urbana o de expansión urbana de acuerdo a un PDU provincial? ¿O cuál sería un porcentaje adecuado para exclusión? A ver, muy buena pregunta, Vanessa. Lo que pasa es de que eso está dentro del manual de rectificación que va a salir, porque ya han planteado varios de esos problemas de mitad en zona urbana y mitad en zona rural, ¿correcto? Aparentemente el criterio en este tema es el tema de competencia. ¿Quién tendría la competencia? Como el predio no se puede partir y está inscrito, tomaría la competencia por una aplicación práctica de totalidad. Cuando el predio se encuentra en mayor proporción en el tema en materia rural, tendría que agarrar la totalidad del predio y hacer la rectificación. Eso podría ser una de las salidas y unos de los argumentos que tendría que ser presentados al gobierno regional para activar el tema de la rectificación. Pero en todo caso, Vanessa, si no tienes de alguna manera una atención en el gobierno regional, siempre te queda la oportunidad para realizar el tema de la rectificación vía, de alguna manera, notarial o judicial. Y en el notarial, yo sugeriría que pidas previamente un certificado de zonificación y vías, ¿no? O de parámetros urbanísticos, para ver si ese lote que es mitad urbano, mitad rural, si lo tienes por la totalidad, puede el notario atenderte en una rectificación de ese tipo. Y si no es así, si no te lo quiere dar la municipalidad, ya te vas a la vía judicial en un proceso de rectificación. ¿Correcto? Muy bien. Wilson, Wilson, su pregunta, por favor. Wilson, active su micrófono, por favor. Wilson, buenas noches. O Robert hasta que solucione su Sí, audio, Wilson. perfecto. Robert, Robert, por favor. adelante.
Sí, doctor, buenas noches, ¿me Buenas escucha? noches, Robert. Sí, buenas noches, sí. Doctor, una consulta. Mis padres adquirieron un terreno mediante compra-venta hecho notario en el 2009, pero ahora cuando hemos hecho el levantamiento topográfico, el área sale menor de lo que dice en la compra-venta y también Hola, la hola. venda, ¿no? Entonces, en Ya. ese ¿Qué pasa, caso, Lucas? ¿Por qué no se puede escuchar? Wilson, un ratito, por favor. De ahí te cedo el micrófono. Robert está al micrófono. Te llamamos, pero había un problema. Un momentito, Wilson. Ahorita te damos la palabra nuevamente. Ya. Sí, Robert. ya, El área que has comprado es menor, correcto, que en la parte no, física. el área que se ha comprado mediante compra-venta Ujú. es mayor, ¿no? Cuando se ha hecho el levantamiento topográfico. Con el levantamiento Ya. topográfico el área real sale menor y también la medida de los linderos sale menor, ¿no? A Ujú. lo que dice en la compra-venta. Correcto. Y en ese caso, doctor, ¿Qué hay que hacer? ¿con qué Correcto. método se Ahora, podría registrar ese terreno, ¿no? ¿es un predio rústico o un urbano? Rústico, doctor. Rústico, ya. ¿Y quien te ha vendido es un propietario que tiene inscrito su registro, su propiedad en registros públicos? No, él nada más recibió por herencia y vendió ese terreno, ¿no? Pero no Ya, está registrado. es un poseedor, en realidad. Ya, entonces, lo que tienes que hacer es, lo que te ha vendido, en realidad, pues, esas corpus, ¿no? Es la parte que estás ocupando. Más allá de ese levantamiento, hay áreas que supuestamente pues ya las has delimitado y es el área real que tienes y es el área, independientemente si la compra es mucho mayor y el área física, la que vas a formalizar, es la que se define en el levantamiento, es la que vas a pedir la adjudicación. Entonces, ahí necesariamente, si tu compra es antes del 2020 para tener el tema de que es un predio rural y está dentro del plazo, si está esta propiedad, esta posesión, de alguna manera ocupada antes del 2020, ya sea por tu persona o ya sea por el anterior transferente, el quien te vendió, porque eso puede sumar plazos posesorios, puedes solicitar la titulación al gobierno regional, pero solamente te va a titular sobre el área ocupada, sobre el área físicamente que estás ocupando, sin considerar el contrato de compra-venta, porque esta persona en realidad lo que te ha vendido es posesión, no propiedad, porque es un poseedor, ¿correcto? Pero la condición para que te pueda titular el gobierno regional de predio rústico es que tu posesión sea antes del 2020 para que puedas presentar tu expediente administrativo al gobierno regional. Correcto. Muy Mm. bien. Sí, sí, doctor, una consulta. Sí. Sobre ese mismo terreno ya se están haciendo ya calles, ¿no? Ah, ya es Más o menos urbano entonces. dentro de un año o medio año posiblemente, ya lo van a declarar como zona de expansión urbana. En ese caso, Ya. doctor, ¿cómo sería En ese el caso, tema? si ya está en la parte urbana, ¿cuánta área tiene tu lote? Este que has Tiene comprado. 3.000 metros cuadrados. Ya, si ahí ya se está haciendo trabajos urbanos o el tema de ampliación urbana, necesariamente vas a tener que pasar por, si tu posesión es anterior y ya tienes una vivienda ahí en ese predio, automáticamente pasarías al tema de formalización urbana, donde ya la municipalidad tendrá que realizar un proceso masivo de formalización de todo lo urbano, de todo lo que está ya definido como urbano, para poderlo titular. Entonces tendríamos que esperar que la municipalidad active su procedimiento de formalización masiva para que ese predio te pueda ser adjudicado por la posesión física de que tienes, más aún el tema de la construcción de una vivienda al interior de los 3.000 metros cuadrados para que te puedan titular. ¿Correcto? Ok, doctor. Gracias, Ah, doctor. perfecto. Muy bien. Ahora sí, Wilson, tiene su micrófono, Wilson. Doctor, buenas noches. Buenas Wilson noches, Ortega. Wilson. Sí, bueno. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Doctor, en el proyecto que yo trabajo, tenemos un tema muy poco, complejo diría así, porque registros públicos, nosotros sabemos que todos los predios que saneamos tienen que ir a registros públicos. Correcto. La primera fuente donde se busca predios inscritos y todo es justamente en SUNAR. Ujú, Nosotros correcto. tenemos una búsqueda catastral inicial donde se hizo a inicios de hacer un levantamiento. Hablo ese tema de la búsqueda catastral para una comunidad campesina, ¿no? No es netamente diagnóstico. En esa búsqueda catastral nos salió que no había nada en ese terreno donde nosotros pretendíamos hacer el saneamiento de la comunidad campesina. Y ya cuando nosotros hacemos ya, y nos dice claramente, ¿no? Que de forma inevitable no se puede determinar que exista predios dentro del área que nosotros estamos interviniendo.
Pero nosotros ya cuando hacemos toda la resolución, presentamos ya el plan de deslinde de titulación en comunidades campesinas, Registros Públicos nos saca una, una observación y después nos quiere tachar indicando que ahora sí han encontrado un polígono de un predio antiguo que no tiene coordenadas geográficas como para poder georreferenciadas que diga, y nos está observándonos. Pero nosotros tenemos, como le dije, la primera búsqueda donde ellos oficialmente nos han entregado y no salía nada, ¿no? Y ese famoso cliché que tiene registros públicos que dice, ¿no? Que su base gráfica está en constante actualización. La consulta sería, doctor, ¿qué podemos hacer ante este tema que registros públicos nos está poniéndonos esa traba? Muy bien. Lo que tienen que hacer si ustedes son entes formalizadores en tema de comunidades campesinas es actualizar la base gráfica. Es decir, yo lo que primero haría es sacar la partida registral de ese predio, su título archivado, sus antecedentes y hacer mi propia reconstrucción para saber realmente si registro lo ubicado en la posición real. Puede ser que ese predio esté desplazado o puede ser que ese predio esté en otra ubicación. Entonces, tengo que hacer mi propio diagnóstico con ese polígono. Correcto, para saber cómo lo ha hecho registros, con los antecedentes, con los planos antiguos. Entonces, hacer un diagnóstico de esa propiedad para poder saber y superponerlo con el área que voy a formalizar de mi comunidad campesina. Sí, Y doctor, si, mire, justamente la brigada de comunidades ha hecho ese trabajo, ¿no? Nos hemos dado la ya. molestia de sacar todo el título archivado, Ujú. pero ellos con su trabajo, o sea, es un trabajo externo de nosotros, no lo van a asumir ellos, ¿no? O sea, se les ha dicho, mira, si tú georreferencias de esta manera, lo posicionas de esta manera, va a salir este resultado. Pero no, ellos se han encaprichado y nos han dicho que no, ¿no? Lo que está mandando es lo que el técnico en su momento ha hecho su análisis y nosotros, bueno, nosotros pues en esa posición de decirle, pero en tu primer diagnóstico, en tu primera búsqueda catastral que me has entregado, que es oficial, no me lo has dicho. Claro, Y ahora dicen, ¿no? Por eso digo, ese famoso cliché muy que bien, ellos tienen, ¿no? sí, Que está actualizándose ok. constantemente, nos están perjudicando, ¿no? Limitando, ya, muy bien. Entonces, en este caso, si ya has hecho ese estudio, ya has delimitado que está fuera del ámbito de trabajo, lo que tienes que hacer es el tema de presentar una resolución de prevalencia de información catastral, un procedimiento de prevalencia que lo tiene el gobierno regional. Entonces, el área de formalización rural, ya no es comunidades, sino ir bueno, a los amigos colindantes de ahí del gobierno regional, el equipo de saneamiento, presentar justamente un tema de prevalencia de información catastral, indicando que ese polígono nuevo está en otra posición, totalmente diferenciada al tema del polígono de la comunidad campesina que se va a inscribir. Y con esa nueva ubicación se va a desplazar el polígono propiamente y ya no vas a tener superposición. Pero ese trabajo lo tiene que hacer el otro equipo de saneamiento rural, ¿cómo se llama esto? De formalización rural, por prevalencia de información catastral. ¿Correcto? Muy bien, ok, listo. ¿Quién sigue, por favor? PC, creo. Disculpe, buenas noches, profesor Pinales Sí, buenas Karina. noches. Consulta. eh, es referente a la exposición que dijo sobre posibles superposiciones. Ujú. Referente a la búsqueda catastral de un terreno rústico, si se encuentra superpuesto a otra partida que está adjudicada por la DIREFOR, ¿cómo sería el procedimiento referente al diagnóstico de una prescripción adquisitiva? Si el predio al final se define, se está sobre una propiedad privada de otro predio ya titulado, lo que tengo que hacer es una prescripción contra ese predio, contra ese titular registral, siempre y Correcto. cuando el nuevo poseedor tenga más de 5 años para hacer la prescripción. Sí. Otro, pero referente al levantamiento de información, es decir, va a actualizar, o sea, es decir, va a considerar de alguna manera lo que está, se puede decir, superpuesto o encima de otra partida, digamos, el terreno. No sé si me Cla- dejo. Claro, a ver, si yo ahorita tengo la posesión de un predio rústico, correcto, pido a la Direcfor el saneamiento físico legal a través del procedimiento y el informe catastral me ha dicho que está ahí superpuesto sobre una partida de Juan Pérez del año 90. Entonces, Correcto. sobre esa partida voy a iniciar mi proceso de prescripción, ya sea total o parcial, pero voy a iniciar mi proceso de prescripción adquisitiva, porque mi plazo de posesión es más de 5 años. Por eso lo voy a iniciar y voy a actualizar mi base gráfica. Entonces, contra ese propietario de Juan Pérez del año 90 me voy a ir, lo voy a notificar, lo voy a emplazar, voy a anotar en su partida el tema de la notación preventiva y contra él voy a prescribir esa área y me lo voy a adjudicar.
debido a que estoy aplicando un procedimiento de reversión. No voy a inmatricular, voy a ir contra esa partida registral antigua, porque justamente así se aplica el procedimiento de prescripción, contra un propietario privado. Correcto, me quedó claro. Muchas gracias. Perfecto, gracias. Vanessa, por favor. Franklin, adelante. Yo la buena, yo la buena, doctor, Sí, buenas buenas, buenas. noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Me gustaría conocer un ejemplo del procedimiento que voy a llevar del principio al final, como después un ejemplo, ¿no? Un expediente, no sé si usted ha ejecutado. Me gustaría saber para tener como una guía para poder realizar este tipo de saneamiento. Franklin, eso lo vamos a ver en la siguiente parte. Como te digo, este diploma recién está empezando y creo que en esta parte que quieres saber el procedimiento, ya sea en adjudicación estatal o prescripción, lo vamos a ver en detalle, no te preocupes. Ahorita estamos viendo diagnóstico y si te explico ahorita voy a tardar buen tiempo y quiero a absorber la mayor cantidad de preguntas. Ya nos queda poco tiempo para poder resolver y si me defino el detalle del procedimiento, mejor es que como estás en este diplomado, lo veas ya en el momento específico para ver tu casuística, ya sea que es un predio rústico en propiedad de Estado, ya sea que es propiedad privada o es el tema de un eriazo habilitado. Tenemos que verlo, tú lo identificas en el procedimiento y sobre ese procedimiento de alguna manera explico y detallo un poco más. ¿Correcto? Muy bien. Gracias, gracias, doctor, Ok, muchas gracias. perfecto, muy bien. ¿Quién sigue, por favor? Vanessa, adelante. Vanessa, por favor. Sí, Vanessa. Buenas noches. Buenas noches, sí. Mire, en el caso de yo tener una escritura pública otorgada por una comunidad campesina, pero lamentablemente no puedo regularizar mi titularidad por el tema de que hace ya más de 10 años no hay una vigencia de poder, una representación legal de esta comunidad campesina. En este caso procedería lo que es el tema de la prescripción adquisitiva, teniendo yo mi escritura pública. Correcto, muy bien. Vanessa, en principio los terrenos comunales de comunidades campesinas y nativas no se pueden prescribir, correcto. Ya, ujú, Ahora, tú tienes una escritura pública así y es. si ha sido otorgado por la asamblea comunal, es una Ujú, escritura válida de derecho de propiedad, correcto. Tú ya eres propietaria si la asamblea comunal y el representante con poderes, ¿no? Vigentes en ese momento que realizó la asamblea comunal cumple los requisitos para el tema de la transferencia y esta transferencia ha sido aprobada en actas de la Asamblea Comunal en esa oportunidad, prácticamente eso está anotado en el rubro de personas jurídicas donde se ha transferido este derecho de propiedad a tu persona. Entonces, ya eso ha generado la escritura pública, correcto. Y eso ya es un derecho de propiedad. Lo que falta es perfeccionar la escritura pública, así llevarla al es. registro, correcto. Pero el tema está de que la escritura pública tiene deficiencias en cuanto a las coordenadas, a las áreas. Ah, muy bien. Entonces Correcto. tendría que hacer aclarar esa escritura Claro, pública y no entonces hay ahí, forma. muy bien, perfecto, muy buena pregunta, Vanessa. Entonces, lo que tendrías que hacer es presentar una nueva solicitud a la junta directiva actual, indicando de que esa escritura que se dio hace 10 años tiene deficiencias técnicas debido a que ha cambiado el sistema de ubicación o georreferenciación. Ujú. Antes era PSAT, ahora es WG. Y que solicitas que se haga una aclaración a través de la Asamblea Comunal para que redacten un acta y pueda modificarse la escritura pública a través de una aclaratoria. Pero eso también tiene que ser por el acuerdo de la Asamblea Comunal. Si hay la apertura de la Asamblea Comunal con respecto a esta modificación con coordenadas actuales, se va a modificar y el notario va a tener que hacer una aclaratoria especial indicando las nuevas coordenadas para que se pueda llevar a registro de la propiedad. Correcto. Ese sería Claro. el camino. El problema es de que no hay vigencia desde hace ocho Perfecto. años. Entonces, Entonces, no hay representación de la comunidad. así ¿Qué te es. quedaría? Te Ujú. quedaría de alguna manera subsanarla a través de un saneamiento de propiedad. Quiere decir, tienes que ir a un proceso judicial pidiendo el saneamiento de la propiedad, un proceso judicial que te permita actualizar el tema de coordenadas para inscripción y perfeccionamiento de tu escritura pública. Entonces, necesariamente, si no hay representación, ya tendría que ser la vía judicial. ¿Correcto?
Muy Entonces, bien. este sería el procedimiento, Ese sería el saneamiento de procedimiento. propiedad Saneamiento de más propiedad. no otorgamiento. No, no, pues ya tienes la Claro. escritura. Lo que falta es Así es. sanearla, es cumplir los requisitos. Y acá hay un requisito técnico que te lo está observando registro. Entonces, Ujú. eso es lo que tienes que sanear, la parte técnica. Muy bien. Perfecto, gracias. Roosevelt Ramírez, Sí, doctor, buenas buenas noches con noches. todos. Sí, buenas noches. Doctor, en el caso de una modificación física de un predio inscrito por Ujú. independización, bueno, ¿es necesario realizar levantamiento topográfico de toda la matriz o solamente del área a independizar? Porque, bueno, debido a los métodos de cálculo, a la actualidad no coinciden, pues, o bueno, también Ujú. por el datum, ¿no? Antes se trabajaba en Claro, el PESAD, ahora en el WGS 84. claro. Entonces, A ver, pero los gobiernos regionales a la fecha nos están exigiendo de que lo levantemos todo el predio matriz. sí. A ver, lo que pasa es de que tú vas a independizar un predio, ¿no? Vas a hacer una Así es, independización, ¿no? Ya. así es. Lo que pasa, la norma es clara e indica de que si es la unidad, tu unidad matriz ya tiene un código catastral, ya está catastrado, no Claro. necesitas hacer un levantamiento, solamente indicar el código de referencia, ¿correcto? Así dice la norma. Entonces, lo que yo haría, en este caso, si el gobierno regional me está exigiendo que haga un nuevo levantamiento, es apelar de esa decisión para que suba a segunda instancia administrativa, porque en realidad me está perjudicando porque el manual es muy claro, el reglamento es muy claro de que ya esa actualización catastral lo tiene que hacer el propio gobierno regional con sus equipos y no el administrado, porque no está establecido de que si hay una diferencia con respecto al predio levantado en su oportunidad, ha variado, yo tenga que hacer un nuevo levantamiento, no lo dice, solamente indica, Mm, indica la unidad el código de referencia para continuar con el procedimiento. Entonces, primero apelar y segundo, si en caso me dice negativo, ir a tema de barreras burocráticas, debido a que hay una limitante en el procedimiento administrativo que está de alguna manera perjudicando mi derecho de poder subdividir el predio cuando en la norma específica establece que no hay otro requisito más que solamente indicar el código de referencia. Por ahí iría. Ahora, si ya quieres ya. evitarte todo este tema de plazos, porque eso va a durar, bueno, Ajá. contratar a un verificador y hacerlo, ¿no? Para que, bueno, hay que sobrepesar el O tema, sea, y esta es la mm, recomendación, hay que sobrepesar los pros y contras de cada uno, ¿no? Si te pide eso y ves que un verificador lo puede hacer dentro de un plazo célebre y te pueden atender, bueno, pues no, no debería ser. Es decir, yo no lo estoy justificando, ujú. ojo, yo no estoy justificando, pero ya tienes que evaluar el tema de la necesidad si necesitas independizar ese predio para transferirlo, venderlo o hacer una obra pública, no lo sé. Eso ya tendrías que valorar, correcto. Pero sí hay otros caminos para poder seguir. Ok, Claro, o sea, pero con el código de referencia nada más esto así lo indica, justificaría. así indica el reglamento. En el momento que presenta su solicitud para rectificación de predios, habla del código de referencia, ¿no? Ahora, Ujú, en independizaciones, lo que pasa es de que en el tema de independizaciones se supone, se supone de que tú ya has hecho un trabajo para independizar un predio y ya tienes pues, un levantamiento previo para poder definir qué predio vas a independizar. Ahí hay claro. otro limitante, es decir, no lo especifica el reglamento, pero digamos, el gobierno regional lo que trata es de actualizar el catastro. Y la única Así forma de es. actualizar el catastro es que hagas levantamientos en el nuevo sistema, en el dato actual, con un verificador catastral también, porque puedo levantar los códigos con un ingeniero, un arquitecto. Ese levantamiento no va a servir, exige que Mm, necesariamente sea un verificador catastral y que el trabajo de levantamiento sea de alguna manera con la precisión necesaria conforme a una directiva que se ha dado, una especie de memorándum múltiple a nivel de gobiernos regionales, donde ya. establecen los parámetros técnicos de esos levantamientos para que tenga la precisión necesaria. Y a partir de ahí ya se sube la información al sistema catastral rural. Entonces, en la próxima clase voy a tratar de conseguir este memorándum múltiple y se lo voy a pasar a todos para que lo tengan, ¿ya? En el tema de levantamientos. Eso Mm, es importante. ¿Correcto? Muy bien. ya. Ok. Sí, doctor, gracias. Perfecto. Gracias. Hasta luego. Gracias. Muy bien, señores. Hasta acá hemos terminado el tema de la exposición y la solución de preguntas. Por favor, les espero el día de mañana el día jueves para la próxima clase. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima.